Alma inmortal. Mariela Villegas. Derechos reservados Mariela Villegas. Edición noviembre de 2014. La licencia de copyright así como todos los derechos de propiedad, distribución, venta y publicidad de esta obra son propiedad de la autora Mariela Villegas Reverendo. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma o medio alguno ni almacenada en un sistema de base de datos o de recuperación de información sin la autorización previa de la autora. A todos mis lectores. Esta novela corta está basada en el relato Alma inmortal que escribí para la antología Amor en Latinoamérica de la Unión Latinoamericana de Escritoras del Romance, ahora inexistente, y para mi libro Antología Mínima Erótica. Espero la disfruten. Con todo cariño para todos ustedes, mis queridos lectores. Dedicado a su amor por lo paranormal que les ha traído hasta aquí. Agradecimiento especial. A mi querida amiga Catalina Cudel, maravillosa escritora chilena de romance paranormal, por echarme la mano y mostrarme la fe y paciencia en momentos de desesperanza. Te llevo en el corazón siempre a pesar de la distancia. Gracias. Para mi familia, mi precioso ángel y mis 3 peludos amores. Son mi vida. No sé ser malo haciendo el mal. De muchacho era un buen tirador. Y un buen actor de escenario. Ahora soy un buen vampiro. Así es como entendemos la palabra bondad. Henrice, Lestat el vampiro. Prefacio. Mis pupilas se posan en la luna negra poco perceptible al ojo humano. Esta noche es especialmente oscura. Una de esas veladas en las que la nostalgia de la eternidad te cubre con su manto frío, provocando el tiritar de tus huesos muertos y de la perpetua nada que acompaña al ser que una vez tuvo llameante sangre en las venas. Esta misma fecha, un 18 de diciembre de 1982, un vampiro acabó con mi vida. Capítulo 1. La gente me conoce con el mote de Sado. Me agrada más que mi verdadero y común nombre, Ana Pérez. Si me preguntan por qué, y aunque no lo hicieran, les diría que ese es el nombre más mortal que he escuchado para una vampira, aunque para contar mi historia, no está del todo mal. Aquí voy. Como buena sempiterna que soy, suelo beber plasma de mortales, es decir, mato personas para subsistir. Todo el mundo sabe que los vampiros somos asesinos, pero generalmente desconocen la razón. Aquí se las presentaré pero no ahora. No es el momento. Para comprender la potencia de nuestra motivación es preciso tiempo, y eso es lo que me sobra. Me he enamorado una sola vez en la vida y en la muerte, y también me consumen emociones como el deseo, la lujuria y la pasión. Recuerdo que cuando era carne mortal, no tenía idea alguna de lo que quería, pero ya basta de habladurías. Mejor les cuento cómo conocí a mi peor pesadilla y más extrema redención, Micael. Vivía una existencia bastante tranquila. Disfrutaba de los atardeceres en mi hermosa y pequeña playa de Mahual, situada en la costa del azul y transparente Mar Caribe, a unos 55 kilómetros de la carretera federal Cancún-Chetumal, en Quintana Roo, México, un paraíso escondido y remoto, tan bello como puro. Mi hermana pequeña, Karen, y mi padre David, pescador de profesión, eran mis acompañantes. Él me enseñó a amar el mar y su fiera naturaleza. Apenas si estudió unos pocos años de primaria, pero sabía leer a la perfección y me relataba historias como El viejo del mar de Hemingway, Moby Dick de Herman Melville, La isla de la pasión de Laura Restrepo, entre otras, sentados en la arena, cuando tenía las tardes libres, lo que ocurría con limitada frecuencia. A veces me llevaba de paseo en su barcaza, bautizada con mi nombre, y disfrutábamos del vaivén de las olas, la frescura del aire salino y húmedo entremetiéndose en nuestras fosas nasales, y el brillo extremo y dorado del sol reflejándose en nuestra piel cobriza. No poseíamos muchos bienes materiales, dinero, para ser exactos, así que nuestra diversión como familia constaba en cocinar todo tipo de mariscos y peces, experimentando para jamás poner el mismo ingrediente 2 veces en la misma, y charlar. Por las noches, la luna iluminaba con sus destellos de plata toda la costa, mostrando el centelleo efervescente de las olas adiamantadas. El cielo casi siempre estaba descapotado y millones de estrellas tintineaban sobre nuestras cabezas, provocando en nosotros una sensación de inigualable libertad. No necesitábamos nada más porque nuestros menesteres se veían siempre cubiertos por un poder superior en el que confiábamos ciegamente. No podría decir lo mismo después. Mahual es un sitio de pescadores por excelencia. Cuando residía ahí,
el turismo aún no tenía el auge que posee en estos días. Los grandes empresarios no habían llegado a corromper las almas de los pobladores con su dinero infectado, básicamente acumulado por la destrucción de ecosistemas en lugar de preservarlos. Pero no todo está perdido para mi Ma, como me gusta llamarle. Existen personas que luchan con empeño para atraer turistas de maneras que resulten satisfactorias para ambos, la ecología y las personas. Entre ellos, la única familia que me sobrevive, mi hermanita, que ahora tiene 43 años de edad. Renta cabañas totalmente ecoamigables y es una de las defensoras más implacables del sitio. Nunca se casó. Su amor es su tierra. Solía decirme. Aquí las palmeras arrullan con la música de los años que han pasado por ellas, y las cigarras les hacen coros monosilábicos, provocando un estado de encuentro con el Ser Supremo que todos llevamos dentro desde el nacimiento. Ese ser mágico y puro que surgió para atravesar este mundo sin fuegos de artificio, directo al infinito prometido por los dioses. Un tanto poetisa y muy soñadora, mi hermana. Pero de nuevo me estoy desviando del tema. La noche que mi vida cambiaría para siempre, mi padre llegó a casa de una mala pesca y se encontraba un poco deprimido. Karen le preparó una sopa de pescado con unas cabezas restantes de la tarde, y yo me dispuse a salir para recolectar un poco de dinero vendiendo mis pinturas en los 2 hoteles prestigiados del lugar. Sí, era muy buena con el pincel, y hoy soy una artista gótica muy reconocida, pese a que jamás he dado la cara. Ya que estábamos en temporada baja en cuanto a la afluencia turística, solo logré vender un paisaje. Gané exactamente $5. Eso nos bastaría para sobrevivir hasta el fin de semana. Además, podría bajar algunos cocos y hacer dulces que les gustaban tanto a foráneos como a coterráneos. Tenía la certeza de que, de hambre no moriría. Era una hermosa certeza. Tomé mi mochila amarilla, raída y vieja, y me dirigí un tanto más aliviada a la orilla del muelle. Amaba ese anciano atracadero maltratado por el paso de los años y la sobrevivencia a múltiples huracanes y otros desastres naturales. Era de aproximadamente 7 metros de largo por 3 de ancho. Estaba hecho de restos de barcos pesqueros y simbolizaba el trabajo de todos aquí. Su aroma me transmitía seguridad y familiaridad. Ya no se utilizaba para anclar las barcazas, puesto que era demasiado frágil y no las aguantaba, pero los habitantes solían ir a visitarle al ponerse el sol para contemplar el exquisito movimiento de las olas. Se respiraba paz a través de él. Yo nunca había sido ambiciosa, por tanto, no precisaba más que de lo vital. Tal vez algún día me casaría con un pescador como mi padre, tendría hijos y, a lo mejor, abriría un restaurante acogedor y de comida deliciosa. O probablemente me dedicara a escribir unas aburridas memorias y a vender mi arte. O, podría solo tener hijos y mantenerlos por mi cuenta siendo profesora en la única escuela de aquí, ya que irme jamás había estado en mis pobremente estructurados planes. Dios sabía. ¿Por qué yo no? Jamás quise estar donde estoy ahora, aunque ahora sé que tampoco regresaría a ser quien fui, no es que tuviera esa posibilidad. Miré mi reloj y me percaté de que eran aproximadamente las 3 de la mañana, y mis 2 únicas amigas, Mara y Julieta, a quienes había encontrado en el muelle, partieron a sus respectivas casas. Yo quise quedarme un tiempo más ahí puesto que deseaba terminar el boceto de una pintura. Pasaron unos minutos cuando escuché unas botas resonar por encima de la madera del embarcadero, haciéndola chillar. Ni siquiera volteé la mirada. En Maa, cosas como los crímenes de los que se oía hablar en las grandes urbes, no existían. Todos conocíamos a todos. Lo único un tanto extraño que hubiera escuchado los últimos días, era que un gringo de aspecto bohemio había arribado hacía 2 noches, y al parecer no le agradaban las mañanas porque solo dejaba el hotel al caer el sol. No hablaba con nadie que no fuera su asistente o algo así, y parecía tener muchísimo dinero, el cual derrochaba comprándoles caramelos y pastelillos a los infantes que transitaban por el malecón. Es demasiado tarde para que una joven como usted se vea privada de compañía, susurró un hombre con voz ronca, varonil y contenida. Enseguida levanté los ojos, me encontré con una visión increíble. Pensé que Poseidón, dios del mar griego, de las tormentas y agitador de la tierra, se había escapado de las profundidades del océano cerúleo para visitarme. No conseguí hablar por unos instantes. La boca se me había sellado ante la traslucidez de su piel y sus ojos grises, fulgurosos bajo la luna llena. Lucía fiero, fornido, glorioso, sumamente hermoso e inalcanzable, como los luceros.
Y sin embargo, estaba a una respiración de mi humilde y pequeña persona. Me abstraje unos segundos en su rostro, frente y maxilar de líneas cuadradas, aproximadamente del ancho de sus pómulos afilados, cejas espesas y la boca relativamente grande, de labios carnosos y rosados. Divino. Tenía que ser un ente divino. Parece que se ha quedado muda, señorita. No fue lo que observé hace unas horas mientras platicaba con las otras féminas. Levanté la ceja en señal de inquisición. Féminas. ¿Quién hablaba así en esta época y aquí, en una tierra de nadie donde tomar una cerveza XX lager era sinónimo de tener clase? Definitivamente este hombre era el gringo del que los lugareños hablaban. Su cabello era rubio y largo hasta los hombros, ondulado y revuelto de una manera que resaltaba su aspecto salvaje. Vestía unos pantalones de gabardina beige, camisa blanca de manta y unos mocasines en color café. Se notaba su finura y opulencia, lo cual me llevó a inquirir, porque deseaba platicar conmigo. Yo no era nadie. La sola pregunta que me formulé despertó una señal de alarma en todo mi organismo. No podía desear nada bueno de mí. Después de todo, yo era una simple chica de una playa diminuta. El color de mi piel era bronce debido a los años que había pasado bajo el sol ardiente del Caribe. Acababa de cumplir los 19 años, y en mi cuerpo todavía se dejaban ver los vestigios de la adolescencia puesto que mis caderas resultaban estrechas y mis senos aún no florecían tanto como los de las demás mujeres de los lares. Parecía una extraña entre las latinas. Incluso mi cabello era diferente. Como descendientes de la cultura maya, las mujeres nativas tenían generalmente el cabello lacio y negro. El mío era rizado y con leves destellos dorados gracias a las quemaduras del sol y la sal del mar, aunque el aceite de coco que usaba para evitar que se maltratara, le proporcionaba un brillo incomparable. Así que necesitaría un millonario extranjero de una rareza apiñonada como yo. Había estado observándome desde hacía un buen rato, según sus palabras. ¿Qué le llamaba la atención en mi insignificante persona? El hombre no sonreía. En cambio, posaba sus pupilas encendidas en mí. Parecía anhelar algo. Inhaló aire, y me pareció que estaba absorbiendo mi aroma o algo por el estilo. Fruncí el entrecejo. No sabía qué hacer, si moverme o quedarme completamente quieta. Bien. ¿Tiene usted alguna respuesta, señorita, o permanecerá inmóvil como estatua para tratar de intimidarme? Su ceño se frunció visiblemente pero sus pupilas destellaban con un brillo de diversión. Intimidarle, yo. Espeté con voz fuerte. Más fuerte de lo que me hubiese gustado. No suene tan extrañada, por favor. Con esa mirada aguda y profunda pureza podría conseguir, sencilla y cabalmente, que las cabezas de piedra de la isla de Pascua se movieran para reverenciarle. Es usted demasiado exquisita. Perdone el atrevimiento, frunció los labios intentando esconder algo que no podía evitar sentir. Será mejor que me vaya a casa, murmuré en un hilo de voz. Me incorporé inmediatamente. Sus gestos me estaban hipnotizando y sus palabras comenzaron a asustarme. Hablaba de una manera demasiado familiar para mi gusto, invadiendo mi espacio personal con la poca distancia que nos apartaba. Nadie, más que mi padre, Karen y mis amigas, se dirigían a mí así. No tenía pretendientes porque todos los hombres de Ma me apetecían demasiado inmaduros o en exceso machistas. Oprimían a las mujeres y las utilizaban a la medida de su conveniencia. Siempre sostuve con firmeza que el día que me casara, si es que lo hacía, ya que no era algo que estuviera en el top de mi lista, sería con alguien diferente, pero hallar a un de semejante así, resultaría tan difícil como encontrar un grano de arena en el vasto océano. Por tanto, nunca había tenido novio y sí era sorprendentemente virgen, aunque prefería prescindir de ese tema en cualquier discusión, incluso en las discusiones conmigo misma. Mis experiencias sexuales se limitaban a la masturbación que había descubierto debido a la exploración de mi anatomía durante mis múltiples baños en el mar cuando faltaba la luna, y a una que otra revista que caía en mis manos por accidentalmente, ya que Karen amaba la moda, y yo los artículos acerca del sexo y los detalles del orgasmo. Pero, aún así, no practicaba tanto como para considerarme una experta en anatomía femenina. Distaba mucho de eso. Era más ignorante al respecto que muchas de mis compañeras y en definitiva menos abierta a la finiquitación de mi condición de verdadera señorita. Con mucha cautela, pasé al costado del hombre y todos los poros de mi piel se electrificaron. Un estallido resonó en mi cuerpo,
en especial en mis piernas y vientre, que se contrajo involuntariamente. No sabía de qué se trataba. Me sentí sumamente atraída a su ser de una manera casi peligrosa. No puedo, ronroneó tranquila y firmemente, provocando que le mirara una vez más. No puede que, señor. Cuestioné de forma automática. No puedo dejarle ir, cerró los ojos, inclinándose un poco para volver a absorber mi aroma. Di un respingo y mis sentidos se encendieron. No comprendía sus palabras. ¿Dejarme ir? ¿Acaso me retendría a la fuerza? Así es, respondió a mi pregunta no formulada. Tendrá que permanecer a mi lado. He aguardado demasiado tiempo, observándole, consumiéndome en impaciencia para que cumpliera la edad apropiada. Edad apropiada. Para llevármela, sus pupilas se dilataron hasta cubrir completamente de negro sus ojos. Le clavé la mirada, atónita. Abrí un poco la boca y mis latidos resonaron por encima de mi pecho. Si no estaba hablando en serio, esta era una broma de muy mal gusto. No dije nada y me dispuse a retirarme otra vez. Si me detenía, gritaría aunque difícilmente podría obtener auxilio. Ma dormía profundamente a estas horas. Comencé a temblar por dentro. Quise moverme hacia adelante y, como imaginé, me lo impidió prendiéndose de mi brazo. Su toque era gélido como el invierno dentro del agua marina. Dirigí mis pupilas hacia sus uñas y me di cuenta de que eran largas y cristalinas como el vidrio. No quería saber lo que podía hacer con ellas. Entré en pánico. Esto no terminaría bien para mí. El extraño me violaría o peor, me asesinaría. Mi cerebro todavía no captaba su naturaleza. En realidad pensé que se trataba de un muerto que me arrastraría a la tumba con él. La sensación de pavor que me invadió, fue apabullante y se apoderó de mi cerebro, impidiéndome gritar. Hace bien en observarme con terror, susurró acercándose a mi oído. Seré su perdición. En un pestañeo, me arrastró hacia su cuerpo para aprisionarme. Era demasiado fuerte. No tuve oportunidad de defenderme. Mi mente se perdió en su olor a mar y flores exóticas. Abrió la boca y unos colmillos afilados se desnudaron ante mí, tan estremecedores como su toque. Eso fue lo último que hice antes de desfallecer lentamente en su abrasador beso de destrucción. Capítulo 2. Unas horas después, o un día, no sabía con certeza, me hallé a mí misma encerrada en el ático de una casa. Ya no podía escuchar el martes. Por primera vez en la vida, sentí el poder de la nostalgia. El silencio envolvía todo y la obscuridad también. Solo una vela alumbraba tímidamente el sitio. Estaba casi segura de que era noche de nuevo, pero no podía aseverarlo. Me sentía demasiado débil y hambrienta. Parecía que me habían golpeado por varias horas, de manera repetida. Me dolía todo el cuerpo y me costaba hasta respirar. Observé mis manos y me percaté de que lucían pálidas, casi grises. Al abrir la boca para gritar, una punzada leve en el cuello me hizo dar un respingo y sofocar el clamor. Las yemas de mis dedos le rozaron y trazaron dos pequeños círculos de piel rasgada que ardían. Me di cuenta de que la sangre todavía emanaba de ellos. Jamás me había sentido tan indefensa como me sentía en esos instantes. Ni siquiera sabía lo que era eso. La necesidad de defenderme era nula en Maual. Conceptos como la maldad y el miedo, constituían leyendas que se utilizaban para espantar a los chiquillos. Tomé un poco de valor y me levanté del piso de cemento frío para tomar la vela. Noté que había comida bien servida en una bandeja de plata. Irónico, pensé. Comida en bandeja de plata para una prisionera, porque quedaba claro que eso era. No pude evitar tomarla. Coma, le suplico. Le necesito fuerte para lo que planeo. Solté la manzana que traía en las manos, dejándola caer al suelo y pegando la espalda contra la pared. Era él. Dios. Dios mío. No. No. No me haga más daño, por favor, rogué alterada. ¿Daño? Inquirió levantando una ceja. Incluso así de despiadado y con esas feroces pupilas, lucía divino, extraordinario. Ya se había cambiado de ropa. Ahora llevaba puestos unos jeans y una camisa negra de manga larga desabotonada por completo. Carecía de calzado. Mis ojos volaron a su abdomen esplendorosamente cuadriculado y fuerte. Estaba tan quieto que aparentaba ser un espectro en las silentes sombras. Mi señorita,
Lo que le he hecho no tiene comparación con lo que le haré de no pasar asertivamente mis pruebas. ¿Pruebas? Interrogué confusa. Me raptaste. Ya no me quedaba paciencia para ceremonias. No continuaría siendo respetuosa, dirigiéndome a él como a un don. Le hablaría de tú como el pedazo de basura que era. Mi padre debe estar desolado y preocupado. Mi pobre hermana no podrá con la carga de su dolor. Sin mi ayuda, los dos padecerán. Les estás condenando a un infierno o a la muerte. Es lo que menos debería consternarle en estos momentos. Comenzó a moverse hacia mí. Tragué saliva de manera audible y tensé todos los músculos hasta que mis huesos tronaron. Había algo en su silenciosa forma de caminar, tan cautelosa como la de un león en plena selva, que me provocaba una excitación desconocida. Era sumamente bello e intimidante, y con todo eso, deseaba tocarlo. Lo deseaba en realidad. Sus facciones calculadoras me perturbaban tanto como me atraían, exactamente igual que un ratón se sentía atraído por el queso en una trampa. ¿Qué piensas hacer conmigo? Musité. Matarle, replicó con aire despreocupado, si no cumple con lo que debe. Su estancia aquí tiene un propósito específico. No sé quién eres o lo que eres. De hecho, me enferma que sigas hablándome con tanto respeto cuando es claro que eres un vil y despiadado infame. Él no respondió. Su rostro no mostraba gesticulación alguna. Si me liberas, proseguí, nadie se enterará de tu existencia, lo juro. Uní las manos en son de plegaria. Por favor, Dios. Por favor, ayúdame. Así que un vil y despiadado infame. Curveó leve los labios en una sonrisa burlona. Le pensé más inteligente. Déjeme ir. No importa lo que seas. Libérame, por favor. Exigí enervada. Soy un vampiro. Pensé que era obvio, sonrió para mostrarme sus colmillos afilados y tan blancos como las perlas. De inmediato se me vino a la mente Drácula, una novela de la que alguna vez había escuchado. Pero él no era nada parecido a ese monstruo de terror. Él era bello, demasiado bello. No estaba encorvado ni se notaba débil o envejecido. Era fuerte, viril, exquisito. ¿Qué clase de vampiro de nueva raza podría ser? No tiene nada de obvio. Al menos no para mí. He crecido en un sitio apartado de la civilización. Yo imaginaba a los vampiros como criaturas horrendas y ancianas de películas de horror. Tú no eres nada de eso. Sin embargo, sé que puedes matarme con facilidad, dije frotándome los cardenales morados que tenía en los brazos. Coma. No intente descifrar cosas que existen desde hace siglos. Terminará por volverse loca. Lo único que debe hacer, es hacer lo que le diga cuando le diga. Eso es todo, advirtió. Si lo hago, me dejarás ir. No. Pero le dejaré vivir. La oferta me pareció tentadora. No obstante, debía meditarla. Capítulo 3. 5 días más tuvieron que pasar para que tomara mi decisión. Me debatí entre la razón y el temor. No existía garantía de que en verdad me liberara después de pasar sus famosas pruebas. Después de muchas lágrimas, dolor y hambre, resolví acceder a las peticiones del vampiro. No deseaba morir. Debía vivir con la esperanza de algún día volver a ver a mi hermana y a mi padre. Lucharía para resistir. Tal vez solamente me necesitaba para alimentarse. Pero, podría contenerse y no asesinarme. Número. Había dicho que se desharía de mí a no ser que saliera victoriosa de sus exámenes. Si hubiera podido pensar en algún momento que era una chica sensual, hubiera hecho algo como seducirle para salirme de esta. No obstante, distaba de ser sexy o segura de mí misma. A lo mejor debía resignarme a perecer en sus manos. No hallaba otra manera. Cumple con sus caprichos y posiblemente saldrás airosa y viva, Ana. Dijo mi subconsciente con vehemencia. Di unos cuantos toques a la puerta del ático frío y oscuro para hacerle saber a... Mierda. Me golpeó un hecho curioso. No sabía su nombre. Llevaba 5 días en un sitio con un hombre cuyo mote desconocía, claro que eso no era lo que en realidad importaba. No obstante, debía preguntarle. No iba a dirigirme a él como, señor vampiro. Era simplemente estúpido e innecesario. En fin. El ático parecía antiguo, con paredes de roca revocada. Guardaba cosas extrañas.
Había cajas de ropas de todos estilos y épocas, candelabros dorados manchados con cera de velas, cientos de libros, entre otros artefactos de apariencia vetusta. ¿Cuántos años podía tener este inmortal? 200, 300. Ni la menor idea. La perilla giró, sacándome de mis cavilaciones, obligándome a moverme hacia un costado. Cuando asomó el rostro de nuevo, dejé de respirar unos segundos sin darme cuenta. Tome aire, señorita, dijo serio y sin inflexión en la voz. Veo que ya está preparada para darme su resolución. Se acomodó cruzado de brazos a un costado de la puertecilla endeble. Llevaba un traje sastre sin corbata, color gris pálido, pero el primer botón de su camisa estaba desabrochado, lo que le hacía lucir casual, y eso que yo no sabía de modas. Sí, susurré agachando el rostro. Estoy dispuesta a hacer lo que me pidas sin oponer resistencia. Él sonrió satisfecho. Era la primera vez que le veía sonreír, pese a que esa risa no le llegaba a los ojos. Más bien, estaba complacido y airado. Su clara arrogancia me exasperó. Después de todo, yo no era una mujer sumisa. Jamás había tenido que serlo, pero para sobrevivir, tendría que apagar el fuego de mis emociones explosivas. De nada me servirían aquí, ya había quedado más que claro. Ha elegido bien, señorita, respondió firmemente. Es hora de cambiarle de aposentos. Estos son altamente inapropiados para alguien con su determinación. Se pasó la lengua por los labios y colmillos con sutileza, lo cual me hipnotizó por unos microsegundos. Cuando reaccioné, repliqué. Lo agradezco sobremanera, no quería mirarle a los ojos. Para mi sorpresa, el vampiro posó su palma gélida en mi barbilla y la levantó sin usar demasiada fuerza. Míreme siempre a los ojos, comandó. De esa forma podré saber lo que piensa de mí. ¿Y qué más podía pensar de él? Que era un maldito secuestrador que me había apartado de mi familia. Que, aunque su rostro y cuerpo fueran hermosos, su alma estaba podrida y no valía nada. Que le odiaba. Y sin embargo, no deseaba que me soltara una contradicción profunda que me amargaba. Subí la vista de inmediato, desafiante. Ja ja ja. Carcajeó. Será mejor que comience a ser más dócil. Sus emociones negativas no me son de la menor utilidad. Requiero fuerza de voluntad, no demencia bruta, negó con la cabeza y elevó una ceja. Entonces no deberías tomar a tus víctimas en contra de su voluntad, idiota. Grité. Una víctima siempre es tomada a la fuerza o en contra de su voluntad, si no, dejaría de ser víctima. Usted, mi señorita, es tantísimo menos que una mártir, por lo que le pido que se abstenga a soltar este tipo de comentarios. No le van, sostuvo mi palma entre la suya para besarla y se la arrebaté. Por lo que a mí respecta, puedes irte al diablo. Solo dime lo que debo hacer. Un gruñido entrecortado se escapó de su garganta. Me quedé callada. Probablemente el hambre me estaba haciendo perder la cabeza. Retar a un vampiro como si pudiera ganarle. Claro, Ana. Después iremos en búsqueda del mismo Lucifer y jugaremos a la ruleta rusa con él. Por el momento, solamente lo que le he dicho. Permítame mostrarle sus nuevos aposentos. Se dio la media vuelta y abrió la puerta de par en par. Contenía cada movimiento a la perfección, a pesar de que la energía que emanaba, era tanta más que irascible. Yo iba muy maltrecha y apestosa. Me urgía un baño caliente y algo de comida. No extrañaría nada de ese sombrío ático. Me empeñaría en seguir respirando. Extendió la mano para que la tomara. Tenía un candelabro en la otra. No veía muy bien. Trastabillé en varias ocasiones. Me costaba trabajo caminar, así que, sin pensarlo demasiado, me cargó entre sus brazos. Su pectoral hercúleo me hizo sentir segura de una forma muy extraña e inadecuada. Me removí incómoda, tratando de no aferrarme demasiado a su persona, aunque mis manos no obedecieran mucho a mi mente. Diantres. No puede ni caminar bien. Tal vez esta no fue buena idea, desdeñó. Cerré los ojos hasta llegar a donde quería llevarme. Escuché sus pasos firmes aplastando el piso de mármol. En un movimiento muy ágil y célere, me soltó para posarme en el suelo y, por fin, después de varios días, se hizo la luz. Era el destello amarillento de lámparas rústicas que estaban colocadas alrededor de una habitación hermosa y muy grande.
Los muros de piedra se encontraban recubiertos de refinados paneles de madera de roble con espejos enmarcados en oro macizo que se alzaban hasta el techo. Unas puertas correderas hacían las veces de ventanales y daban paso a un balcón con barandales labrados, donde una hilera de orquídeas y azaleas amenizaban el ambiente y le proporcionaban cierto aire de libertad. El vampiro se aproximó raudo a los paneles para abrirlos. La brisa marina, la sal concentrada en el viento y el sonido del océano, retumbaron en mis sentidos, causando que derramara una silenciosa lágrima. Mi miedo se sofocó entre el esplendor, dando paso a la tristeza y añoranza. No debíamos estar lejos de Ma, aunque definitivamente este era un sitio en medio del mar, lo notaba por el estruendo de las olas al chocar contra la arena y los vientos rebeldes que se arremolinaban en las cortinas de satén lilas y verdes. Se trataba de una isla, de aquellas que se usaban como fuertes para proteger las playas de los piratas en las épocas antiguas. Probablemente esta construcción era un castillo, relativamente pequeño en tamaño a comparación de las grandes tierras de antaño. Imagino que no me dirás dónde nos encontramos, murmuré. Él soltó un bufido casi inaudible mientras sostenía las cortinas con un lazo. La luz de la luna rozó mi rostro y me hizo soltar un suspiro. Algo me decía que todo estaría bien, a pesar de las circunstancias presentes. Había una cama con rodapiés de encajes finos, rosas y blancos, y una cabecera que parecía chapada en oro con la figura de un ente casi celestial tallado en ella. Impresionante. Se trata de un elfo, murmuró el vampiro con las manos cruzadas tras su espalda. No había cuestionado nada, pero era obvio que me contaría el porqué de la tan gloriosa imagen, lo cual me parecía muy interesante. Verá usted, los elfos alguna vez dominaron la tierra, en una era mucho antes de usted y yo. Eran criaturas bellísimas, sin alguna clase de malicia en el alma concedida por el Creador. Vivían felices en su bosque eterno, pleno de riquezas naturales, lo que los católicos denominan el paraíso. Pero para uno de ellos, tanta belleza no fue suficiente. La única condición que se les impuso para no sufrir jamás, fue que no se atrevieran a hacer contacto físico con otro de sus semejantes con lujuria en el corazón. Nadie sabía lo que significaba esa palabra en realidad, puesto que fue inventada junto con el pecado cometido, siglos después de los siglos. El elfo que no se resignaba a obedecer ciegamente las reglas, se percató de la belleza suprema de aquellas compañeras que vagaban desnudas a su alrededor, criaturas de tal excelencia que incluso el Creador estaría celoso de poseerlas, he ahí el motivo del precepto. Una noche repleta de estrellas, el elfo sin nombre tomó a una de sus semejantes por sorpresa, llamada Altababi. La sedujo con sus encantos e hizo que se entregara a él en cuerpo y alma, abjurando a su Dios. Al ser descubiertos, ambos fueron degradados a una vida mortal en una tierra de discordias y desamor fuera del paraíso. Vivieron y padecieron enfermedades, carencias, frío, calor, dolor y agonía pero nada se comparó al nacer su progenie. Altababi parió gemelos. Uno de ellos era tan frágil que el mismísimo viento le causaba enfermedades y podía ser tan vulnerable como un pez fuera del agua. Se le conoció como humano, mientras su hermano, mucho más fuerte, lívido, simplemente completo y enérgico, que nunca sufría, que nunca se lamentaba, que jamás se enfermó y creció con mayor rapidez, obtuvo el nombre de vampiro. Solo había un detalle que preocupaba a su madre: Vampiro se veía en la necesidad de beber su sangre para mantenerse vivo. Altababi comenzó a sentirse muy débil, por lo que el hermano de Vampiro, humano, se ofreció a alimentarlo para que su madre descansara y recuperara vitalidad. El sabor fue tal y tan exquisito cuando Vampiro lo absorbió, que le drenó todo sin remedio, matándole. Se sintió terriblemente culpable, hasta que Madre Altababi reveló que Humano la había violado y que ahora cargaba con su descendencia. Padre Elfo no hizo nada debido a la vergüenza y aguardó para cuidar como pudiera de los hijos de Humano. 9 meses después, Altababi dio a luz a 4 hijos bastardos: Adán, Eva, Abel y Caín. Los niños crecieron con el pasar de los años y pronto alcanzaron los 16 soles. Adán se enamoró de su hermana Eva, mientras que Abel se dedicó a ayudar a Padre Elfo a cultivar la tierra junto con Vampiro. Sobrevivían y estaban tranquilos todos menos Caín, que había heredado la maldad de su padre. Un buen día, Caín decidió que Eva debía ser suya porque él era el más inteligente de todos y merecía una descendencia pura, un linaje pleno. Se escurrió como serpiente en la noche en su tienda y la raptó. Vampiro, al enterarse de lo ocurrido, siguió sus huellas, persiguiéndole por exactamente 3 días,
en lo que Adán, Abel, madre y padre oraban por el salvo retorno de todos. Vampiro halló a Caín y a Eva en una cueva fría. Era demasiado tarde para su hermana, puesto que Caín la había vejado repetidamente y pronto quedaría preñada. En su infinito coraje, recordando la endeblez de humano, arremetió contra Caín. Descubrió que la magnitud de su ira había provocado que sus colmillos crecieran para arrancar carne, el color de su piel se tornó blancuzco y sus facciones desdibujaron su monstruosidad. Destrozó a Caín pieza por pieza, bebiendo toda su vitae, regocijándose en sus alaridos de dolor. Eva le observó absorta, pero no tuvo miedo. Una vez que todo acabó, Eva abrazó a su hermano, cubriéndose de sangre ella misma, haciéndole jurar entre lágrimas que siempre la cuidaría y que una vez que nacieran sus hijos, les dejara crecer y llegar a la edad óptima para procrear. Entonces, mataría a todos menos a la mujer hasta que diera a luz. Invocó a los espíritus que se guardaban en la oscuridad y los pensamientos dañinos para que le concedieran una eternidad de tiempo a Vampiro, así como la entereza suficiente para exterminar a toda la descendencia de Caín, de generación en generación, porque una simple vida no pagaría el daño que le había causado. De ahí en adelante, Vampiro se entregó a las sombras y dedicó su existencia a cumplir con la tarea que le había encomendado su hermana. Hasta que conoció a Lilith, la primera reina de la raza, convertida por Vampiro. No sabía si reír, llorar o sorprenderme por lo que estaba escuchando. Me parecía tan increíble como espeluznante. Podría continuar durante mi inmortalidad entera y nunca acabaría la historia, puesto que cada descendiente de Lilith y Vampiro, forman parte de ella y están conectados con los mismos mortales de los que se alimentan. Capítulo 4. Una vez que mis pupilas se acostumbraron a la luz tenue, miré toda la habitación como si fuese una fotografía panorámica. Este cuarto había sido hecho especialmente para una mujer. Eso fue algo que me causó extrañeza. ¿Había tenido más esclavas? Probablemente sí, ¿por qué no? No tenía mucho que perder. Entre dos de los grandiosos espejos, se hallaba un armario de singular tamaño hecho de cedro. Los tapices de las paredes eran una mezcla de matices rosas, verdes y violetas. La alfombra era beige y cubría todo el piso. Un tocador, pequeño a comparación de todo lo demás, se encontraba en la parte derecha del estante. Llevaba encima una cajita dorada y nada más. ¡Guau! Exclamé en un soplido. El vampiro me miró con el ceño fruncido. Dejó el candelabro en una mesita para tomar el té, ahora sé lo que era, ya que en ese entonces me pareció tonto que hubiera un comedor tan diminuto en una habitación. No sabía mucho de la vida. Me miró y volvió a hablar. La cena se servirá en 20 minutos. El baño se encuentra en la habitación contigua. ASS, tome uno de los vestidos que hay en el armario. La señora Aguilar, mi ama de llaves, le atenderá como se merece. Una vez que termine de acicalarse, ella le señalará a dónde debe dirigirse. Asentí y giró en redondo para retirarse, pero le detuve sin tocarle. Disculpa. Quisiera algo a cambio de lo que te daré. Se quedó muy quieto al instante en que mis palabras dejaron mi boca. Sin embargo, no tardó mucho en darme la cara y clavarme los ojos con desmesurada impaciencia. Me percaté que debía hablar rápido. Solo me gustaría saber tu nombre, susurré tímida, intentando en vano sostenerle la mirada. Llegó a mí en un santiamén, se aferró a mi mentón para elevar bruscamente mi rostro. No lo hagas. No escondas tus ojos de mí. Exclamó en un gruñido. Me asusté y mis pupilas se dilataron. El corazón se me disparó, soltando cada latido cual si se tratara del último. Me soltó tan violentamente como me había tomado y dio un paso atrás al contemplar el terror que emanaba de mí. No se disculpó, aunque su tono de voz bajó unos decibeles. Me dio la espalda y antes de dejarme a solas, dijo. Me llamo Micael. Miguel, dirían ustedes. Su español era perfecto, pero notaba su acento foráneo, tal vez italiano. Miguel. Como el arcángel, mascullé entre dientes. Nada parecido a eso, profirió y salió, estrellando la puerta detrás de sí. Los minutos pasaron sin darme tregua. Al principio deseé poder llorar, pero nada parecido ocurría. Mi mente estaba demasiado turbada y confundida. No sabía qué sentir por el vampiro. Una mujer de avanzada edad llamó a mi puerta y abrí. Supuse que se trataba de la señora Aguilar. Me hice a un lado y la dejé penetrar.
Llevaba una vela en la mano y con ella encendió un candelabro cuya presencia no había notado. Bienvenida, señorita. Entrecerré los ojos inquisitivamente. Bienvenida. ¿Acaso estaba loca? La mujer de cabellos canos y complexión robusta me señaló el armario al ver que no tenía intención alguna de responderle. Hay vestidos sumamente hermosos y dignos de usted, estoy segura. Creo que el negro sería especialmente divino para esta ocasión. Sacó un vestido muy hermoso de encaje bordado con canutillo y algunas piedras incrustadas. Lo tendió en la cama. Tomó una cajita que contenía un cepillo, una peineta y algunas joyas para que me adornara y las posó en el tocador. Todo está listo para su baño. Espero que encuentre su estancia confortable. Apreté la quijada y cerré los puños con fuerza. Debía ser una idiota para no notar que no me encontraba en ese castillo por placer. Se percató de mi gesto, agachó la cabeza y se despidió. Cuando termine, el amo le estará esperando en el comedor. Descienda las escaleras y tome el pasillo de la derecha hasta el fondo. Cerró el pestillo. Respiré profundamente y me repetí a mí misma, solo tienes que hacer lo que se te pida. De nada sirve resistir. Hazlo y serás libre otra vez. Serás libre, Ana. Esas palabras se convertirían en mi mantra. Me relajé un poco en el agua caliente de la tina de porcelana. Acabé y regresé a la habitación para vestirme. Al menos la bruja Aguilar había tenido razón en lo de la talla del vestido. Me quedaba perfecto. Eché un vistazo al espejo y definitivamente la mujer que me miraba de regreso no era yo. Parecía una chica de alta sociedad. Apreté los labios para contener la sonrisa que estuvo a punto de aflorar, recordándome a mí misma que esta no era una situación para celebrar. Habría que ver lo que me ocurriría pronto. Capítulo 5. Noté que había unas 6 o 7 personas al servicio de Miguel mientras caminaba por el interminable pasillo. Nadie me dirigió una sola palabra. Intenté pedir ayuda a uno de ellos, un varón joven y fuerte, pero fue inútil. Me rechazó casi de inmediato, así que desistí. Tomé un poco de aire y observé el comedor alargado, negro y gótico. Al final, sentado en una especie de trono, estaba Miguel, leyendo un libro que ocultaba su rostro. Solo le veía las mangas del traje oscuro y el cabello cubriendo sus hombros como destellos de oro en las cenizas. No me habló. Lo único que salió de sus labios fue, come. 2 sirvientes me llevaron varias bandejas de plata con verduras, salmón, caracoles y otras cosas que no conocía pero que lucían muy apetitosas. El estómago me gruñó y comencé a devorar lo que podía a toda prisa. Cuando llegué al postre, me di cuenta de que Miguel había bajado un poco el libro y sus pupilas me observaban atentas y, me pareció, divertidas. Tragué el bolo de gelatina y pie de fresa que había acumulado en mi hinchada mejilla y sentí la sangre subirme por las mejillas hasta dominar toda mi cara. Debía parecerle una chica grotesca. Cerró el libro en un microsegundo, parándose para llegar a mi lado. Tardé más en procesar esto que en que estuviera ahí. Del susto, solté el tenedor que había aferrado a mi mano, pero antes de que pudiera agacharme para recogerlo, Miguel lo tomó. Nuestras miradas se unieron. Me mordí el labio y él carraspeó, zafándose del hipnotismo que nos había envuelto, y se retiró en silencio. Todo aquello me desconcertó. Tenía 1000 preguntas sin responder en el cerebro. Su hermosura me deleitaba, me elevaba a los cielos, pero su tremenda desfachatez, grosería y el hecho de que era su prisionera, echaban por la borda todo lo positivo que pudiera sentir. Incluso el hambre se me quitó. Permanecí sentada a la espera de nuevos comandos. Al poco rato, llegó la bruja Aguilar y levantó todo de la mesa hasta dejarla impecable. El joven al que le había pedido auxilio, aló la silla para que me incorporara e hizo una señal con la mano para que le siguiera. Transitamos por varios pasadizos sinuosos y arribamos a un cuarto que en la puerta tenía tallada la misma imagen del padre elfo de la historia que me había contado Miguel. El amo le espera, dijo el chico sin siquiera mirarme. Gracias, respondí tímidamente. Llamé a la puerta y la voz ronca de Miguel ordenó que pasara. Al abrir, me percaté de que el sitio era una biblioteca personal que tenía un escritorio lleno de papeles estivados en perfecto orden, aunque los libros se podían hallar tirados por el piso, los muebles y lo que sea que pudiera sostenerles, menos los estantes. Tuve muchas ganas de correr a tomar algún volumen, pero me quedé quieta, inhalando el aroma perfecto de las hojas que guardaban tantísimas historias, relatos y cuentos.
El vampiro estaba sentado junto a la chimenea de hierro forjado y tenía una silla junto a él. Siéntate, profirió. Obedecí diligente. El tirante del vestido que llevaba puesto acarició mi hombro al caer sutil, dejándolo al descubierto. Las pupilas encendidas de Miguel me devoraron y no dejó de mirar mi clavícula y mi cuello. Se pasó la lengua por los labios, humectándolos, y regresó la vista al fuego. El contraste del color negro con su piel le sienta muy bien, dijo removiendo el fuego con una pieza de leña que luego echó. ¿Tiene frío? Dejé escapar un suspiro. Ya me había hartado sentirme como una anciana cada vez que me hablaba de usted. Debía hacer algo al respecto. Estoy bien, titubeé. Gracias. Antes de que empecemos con lo que sea que pretendas de mí, necesito suplicarte que me hagas un favor y me tutees, solté sin más. Tutearle. Oh, no me atrevería a faltarle al respeto de semejante manera. Respondió en tono burlón. Por supuesto que no. Prefieres arrastrarme al infierno contigo, aquí. Veo que el drama no solamente se le daba a las féminas de mi época, jugó con sus largos dedos un anillo de plata que tenía un rubí muy grande adornándole. No creo estar pidiendo tanto, Miguel, trabé la quijada para no hablar de más y dejar de meterme en líos. De acuerdo, Ann, recalcó cada letra, saboreándola, deslizándola en su paladar. Si eso te hace feliz, seré inapropiado. Jamás terminaré de comprender a las mujeres de esta era tan común. Da exactamente lo mismo colocarse un par de tenis que unos zapatos de charol de marca fina. Las jóvenes usan lo que solo puedo llamar piezas minúsculas de tela para cubrirse las partes más íntimas, y algunas veces ni siquiera eso. Extraño los días en los que, enseñar el inicio de la muñeca, era considerado erótico. ¿Qué, esto? Extendí el brazo para mostrarle la totalidad de mi muñeca y palma, claro, lo hice con el propósito de mofarme, cosa a la que no le dio importancia. Ya veo. En extremo sensual. Apuesto a que te cuesta mucho trabajo no pararte del asiento y besarme ahora mismo. Se pasó la lengua por el afilado colmillo. No preciso de incentivos para desear besarte, siseó. Contuve mi incoherente despilfarro de sonrisas y desvié la mirada. Tu esencia virgen bastó. Me culpas por tu rapto cuando deberías culparte por conservar la pureza en tiempos tan pútridos. Quien que se cruce con un tesoro no querría poseerlo. Si te traje conmigo fue por ti, no por mí. No esperes que sienta remordimientos, porque perderás el tiempo. O pasas las pruebas o te mataré. Tan sencillo como eso. De vuelta con lo mismo, mascullé. Sí, 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 señor vampiro. Mira, solo dime de una vez qué tengo que hacer. Temo por la salud de mi padre y de mi hermana. Haces bien en temer. El miedo nos conserva ecuánimes, me perforó con sus profundas pupilas. Pero, primero lo primero. Por el sonido de tu respiración, percibo que te gusta el aroma de los libros. ¿Has leído? ¿Pensaste que era una iletrada? Inquirí un tanto ofendida. Él frunció los labios. Sí, la verdad es que sí, replicó serio. Su respuesta me ofendió, aunque solté un bufido y luego negué con la cabeza. No lo soy. Amo la literatura, aunque las historias sobre aventuras como Robinson Crusoe o El Conde de Montecristo, y los relatos sobre el mar, son mis predilectos. ¿Existe un autor que sea tu favorito? Alejandro Dumas, sin duda, dije con total seguridad. La plática continuó así por algún rato. Quería saber todo sobre los libros que había leído y siempre tenía un argumento en contra de lo que yo le decía sobre ellos. Sabía de todo. Me tenía estupefacta, escuchándole hablar de cómo la reina Victoria de Inglaterra impedía el acceso a sus súbditos a historias que no fueran de tintes puritanos. Eso quería decir que llevaba varios cientos de años en el planeta. Me sentí sumamente pequeña ante él. Me intimidó todavía más, de ser posible. Habló de la influencia que la Revolución Francesa tenía en las historias de Dumas y confesó ser un fanático de sus cuentos cortos en libros como Historia de un muerto contada por él mismo. En su voz había pasión. A leguas se notaba que este era uno de los temas más excitantes para él. Las llamas se reflejaban en el gris de sus ojos mientras las palabras acariciaban su lengua. Me costaba no perder el hilo de lo que decía. No obstante, seguía preguntándome, ¿cuál era el propósito de tenerme aquí? La literatura es el universo dentro de los universos,
la magia más perdurable y entrañable. Aquella fuerza y energía que puede transformar nuestros caminos en pocas líneas. Es un monstruo titánico que devora sanidades y nos hace cuestionar la realidad. Es la verdad y la mentira, el todo y la nada. Es poesía y vida. Es la única inmortalidad. Parpadeé unas cuantas veces y no se me ocurrió nada que pudiera arguir en aquella maravillosa, completa y certera frase, así que asentí y ahogué en quietud mis inmensas ganas de abrazarle. Hombre o no, había aprendido más de él en unos segundos que en toda mi vida en MA. Después de unas horas más de análisis literarios, se incorporó raudo y se aproximó. Alargó la palma para ayudarme a pararme. La tomé y volví a sentir ese increíble sacudón en el vientre que me obligó a apretar las piernas, según yo, sin que él se diera cuenta. Pero su risilla disimulada con un estallido de tos, me hizo saber que lo había visto y que, al parecer, le complacía mucho el efecto conseguido. Es hora de que beba de ti, dijo como si hablara con un jugo de tomate. Mis ojos se desorbitaron. Le hubiera dicho algo de habérmelo permitido, pero no tuve tiempo. Me tomó del cuello en un solo movimiento e insertó sus incisivos en mi yugular. El dolor fue intenso, muy intenso. Sentía el plasma escapando de mi cuerpo y, poco a poco, fui desfalleciendo. No obstante, también había placer en todo aquello. Una parte de él que se unía conmigo, una versión del sexo y la lujuria. El beso del vampiro, de la muerte, el toque de lo prohibido. Justo antes de perder el conocimiento, Miguel me levantó y me tomó de los hombros para dirigirme hacia los anaqueles vacíos. Estaba mareada y débil, muy débil. Quiero que clasifiques todos los libros que veas fuera de los estantes antes del amanecer. Una vez que me soltara, me mareé y estuve a punto de caerme. No me auxilió ahora. ¿Qué pretendía con todo eso? Había una montaña inmensa de textos frente a mí, y a mis costados, detrás, encima. No. No puedo. Susurré, intentando tomar una bocanada de aire. Cada que cerraba los ojos veía puntillos blancos. Todo se puede cuando se desea. Tú deseas vivir. Para vivir en realidad, hay que pasar por ciertas pruebas. Una de ellas es la de la fortaleza. Si no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar obstáculos, aun cuando el cuerpo te lo impida, no mereces la existencia que se te concedió. Reuní valor y repliqué. Y se supone que un vampiro me va a enseñar eso cuando me encuentro desvalida. Casi no podía hablar, pero no me iba a quedar callada mientras él se hacía pasar por alguna especie de redentor. Así es. No cuestiones por qué te tocó pasar por esto, Ana. Ni siquiera creo en la validez de preguntarte si estás sufriendo lejos de casa o es solamente el capricho lo que te mantiene atada a tus seres queridos o al mismo mundo. Haz lo que te digo y las respuestas llegarán a ti cuando menos lo esperes. Es que no puedo. Si puedes gritar, puedes trabajar. Se apartó un mechón de rubia cabellera del rostro y noté un brillo casi angelical en sus modos. Y de nuevo, era todo lo contrario. Al parecer, si no moriría por él, moriría por estas pruebas. Acomoda los libros por fechas, ediciones y autores. Si comentes algún error, beberé de ti hasta el punto de la muerte. Créeme, no quieres experimentar eso, cruzó las manos delante detrás de sí. Es imposible. Exclamé. No te importa un ápice tu familia, su mirada inescrutable se posó en mis ojos. No estaba preguntando, estaba asegurándolo. No me confundas con un buen samaritano, Ana. Hazlo. Su amenaza era clara. De no conseguir mi propósito, también mi familia pagaría por ello. Caí de rodillas, impotente ante su rigor. Se retiró y me dejó en el piso, carente de energía. Me llevé las manos a la cara para cubrir mi coraje. La imagen de mi padre me llenó el pensamiento, y luego la de mi hermanita. Les 6 parados a la orilla del mar, llamándome para que regresara a casa, con lágrimas en los ojos. Así que, como pude, me incorporé y comencé con mi labor. Capítulo 6. Analicé la situación. Eran más de 200 libros por anaquel. Conocía a la mayoría de los autores, lo que facilitó mi trabajo. Leía la fecha junto con la edición, y supuse que, a lo que se refería con que los acomodara por autor también, era hacerlo después de analizar la fecha y la edición, así que le di prioridad a eso. Quedaban unas 6 horas antes del amanecer. Las manos, piernas y todo el cuerpo,
me dolían de tanto levantar tomos. Varias veces caí rendida, dispuesta a no volver a pararme. Todo en mí decía que ya no podía, pero una lucecita que a duras penas se mantenía encendida en mi corazón, rebatía murmurando que continuara, que no importaban ni el sueño ni el sopor ni el cansancio. Estaría bien. Yo estaría bien. Cumplí mi meta justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Los huesos me ardían. La visión me fallaba, las piernas me temblaban y mi voluntad se aferraba a una sola cosa, volver a ver a mi pequeña familia. Caí al suelo, sentada, apoyando mis brazos en una mesita, a punto de dormirme. Justo en eso estaba cuando la bruja Aguilar entró con una bandeja de comida y jugo de fresas. El amo me ha enviado. Veo que todo está listo. Es preciso que coma, señorita, requirió amablemente. Parecía sentir pena por mí. No le demostraría que tan cansada o famélica me encontraba. Lo que su amo hacía conmigo era una infamia. Erguí el rostro, aunque casi desfallecía. Gracias, respondí. Una vez que salió de la biblioteca, corrí hasta la bandeja y, con las manos, me llevé toda la comida que pude a la boca hasta quedar saciada. No pude evitar dormirme en el sofá después de mi festín del horror. Cuando abrí los ojos, la chimenea estaba prendida de nuevo. Yo me encontraba en la misma posición en la que me he acostado, retozando tranquilamente con una sábana de seda sobre el cuerpo para calentarme. Era la segunda noche en el infierno. Ni Dios sabía lo que me esperaba. Miguel estaba sentado otra vez en su silla confortable. Me levanté de golpe al verle. Él no se movió, pero me contemplaba absorto. No podía leer nada en sus gestos. Eran inescrutables. Veo que has hecho todo exactamente como lo comandé. Me siento satisfecho, esbozó una mediana sonrisa. Ana, la fuerza no reside en el cuerpo, se da en la mente y es conocida como resistencia. La resistencia para moverse cuando no queda vitalidad. La resistencia para trascender ante el miedo. La resistencia para existir, la materia en sintonía perfecta con el espíritu. Demasiadas lecciones para alguien que apenas está despertando, desdeñé. Es bueno saber que no matarás a mi familia después de todo. Aséate y alcánzame en la playa. Es momento de tu segunda prueba. P. Nos vemos, Ana. Miguel. Chillé, pateando el sillón en el que había estado sentado. Solo conseguí lastimarme. Ahí me quedó claro que golpear una pared de acero esperando que le duela es algo tremendamente absurdo. Era como el odio, nada más afecta a quien lo siente, no a quien va dirigido. La bruja Aguilar entró casi de inmediato para llevarme al sanitario. Trastabillé e intentó tomarme del brazo para ayudarme. No permití que me tocara. Miguel. Chillé, pateando el sillón en el que había estado sentado. Solo conseguí lastimarme. Ahí me quedó claro que golpear una pared de acero esperando que le duela es algo tremendamente absurdo. Era como el odio, nada más afecta a quien lo siente, no a quien va dirigido. Estoy bien. Gruñí. Maldita mujer cómplice del demonio. ¿Por qué sacarme de mi apacible vida en mi apacible hogar, donde mi familia me amaba? Lo tenía todo y no lo supe valorar. Sonó tan trillado que me provocó un estallido súbito de risa. La señora Aguilar se sorprendió, pero no dijo nada. Una vez que las carcajadas terminaron, quisieron dar paso a las lágrimas y las retuve. Las mantendría cautivas, tal como yo estaba. Me aseé y dos jóvenes me esperaban en la puerta de mi habitación para dirigirme a la playa. Estar fuera por un rato me hizo sentir un poco más relajada. Las estrellas no brillaban esa noche. Parecían estar tan tristes como yo. El cielo estaba encapotado, y aún así, la visión de él resultaba magnífica. Respiré el aire y dejé que la esencia de la vida me tomara entre sus brazos. Aguanta, Ana. 2 más. 2 lecciones más. Me paré junto a Miguel y dejé que hablara. Yo carecía de ánimo. Si abría la boca sería para profanar hasta a su abuela, y ya conocen el dicho popular, si no tienes nada bueno que decir, mejor permanece en silencio. ¿Ves la barcaza que se encuentra ahí donde el oleaje pega más fuerte? Señaló con la cabeza. Sí, contesté seca. Llega hasta ella nadando, sorteando las olas, y podrás irte. Te daré lo que necesitas para tu viaje de regreso a casa. Abrí los ojos como platos y mi corazón tembló dentro de mi pecho.
¿Me dejarás ir si alcanzo la barca? Inquirí esperanzada. Sí, pero te advierto una cosa. La mar está repleta de rocas bajo la superficie. No solo te pueden herir. Morirás si no llegas ahí en poco tiempo. No se supone que mi fortaleza ya estaba probada. ¿Acaso contigo todo es morir? Morirás si no haces esto. Morirás si no haces aquello. Morirás si no te cubres con un maldito suéter de la maldita brisa. Hice toda clase de gesticulaciones exageradas. Estaba muy molesta. Mierda, pareces disco rayado. Y uno con una cantaleta tremendamente aburrida. Me enfermas. El uso de zafiedades es innecesario. Zafie. Mira, podré no hablar como tú, pero al menos lo que sale de mi boca tiene sentido. Zafiedades, groserías, vulgaridades, como gustes llamarles. Me repugnan, y más viniendo de ti, frunció en entrecejo violentamente. Y para rebatir tu aseveración mal presentada, te diré que esta no es una prueba de fuerza. Se trata de perseverancia. No noto la diferencia. Fuerza es igual a resistencia, tanto de cuerpo como de mente, y tiene su punto de origen en la voluntad, que es igual a la perseverancia. Elevé una ceja. Seguía sin comprender. La perseverancia requiere de la fuerza y de la tenacidad para realizar algo y llevarlo hasta su punto final, a pesar de la adversidad. Cuando hablas en castellano te comprendo mejor. Soy italiano, esta vez frunció los labios para ocultar lo que parecía una sonrisa. Me preguntaba si todos los vampiros eran así de arrogantes e insufribles. Además, prosiguió, nunca dejarás de probar tu fortaleza a los dioses de la vida. Es una verdad ineludible. Eres un maldito miserable y ególatra, las palabras salieron como un susurro, pero con demasiada convicción. Lo soy, esbozó una sonrisa sarcástica y completa. Pensé que me reprendería por el comentario, aunque pareció halagarle. No terminaba de entender su carácter, y ciertamente el mío estaba al límite. Esta era una Ana que desconocía y que no me agradaba. Posé la vista en mí misma. Llevaba puesto un vestido rosa de holanes, bastante largo. Me costaba creer que los tirantes que lo sujetaban fueran a soportar el salvajismo del océano. Sin embargo, tenía que arriesgarme. La convicción de salir de aquella isla me brindó energía. No reparé en nada más y corrí a las aguas impasibles, sosteniendo la orilla de mi vestido para arremeter con fiereza. Las olas golpeaban brutalmente mis espinillas mientras las rocas que se hallaban debajo de mí cortaban sin piedad mis pies. Nada me detendría. Corrí y corrí, hundiéndome cada vez más. El agua estaba bastante fría y los dientes me castañeaban. Toda mi estructura era mecida de un lado al otro, revolcada, maltratada. Las rocas se hacían más grandes conforme avanzaba y ya habían cortado la piel de mis muslos y estómago. La barca estaba a unos cuantos metros de mí. Sabía que podía alcanzarla. Tragué unos buenos litros de la pesada y salada agua, y eso no evitó que moviera los brazos para nadar, cosa que se me daba tan natural como respirar. No obstante, lanzaba 5 brazadas y el mar me retrocedía 10. Aparentaba ir más atrás de lo que me movía hacia adelante, hacia la libertad. Volvía a dar 5, 6, 7 brazadas, y nada, hasta que mi vestido se atoró en una de rocas, frenándome momentáneamente. Ya no pisaba y, de no continuar, me ahogaría. Me calmé e inhalé un poco de oxígeno para bucear y romper mi vestido. De esa forma podría seguir sin tanto estorbo. Los pulmones me ardían y sentía la garganta encendida al rojo vivo. Una gran ola me giró, golpeándome contra una boya que se encontraba en medio de la nada. Me desvanecí. Ana, mi amor, dijo la voz de mi padre. Quise responder, pero me fue imposible. Los ojos me pesaban y solo veía oscuridad. Me invadió una paz que jamás había percibido antes. Deseé que esa paz me envolviera por siempre. Ya no tendría que doler nada, dolería, nunca más. El monstruo de mi prisión se vería imposibilitado para controlarme. Sería libre. No, hermana, rebatió el susurro de mi pequeña hermana. No te des por vencida. La libertad está ligada a la vida, a la verdad en la vida. Sigue respirando. Sigue, no te rindas. No, no se vayan. Pensé. Te esperamos en Ma, hija mía. Te amo. Despierta ya.
Abrí los ojos y pataleé para salir a flote. Había tragado demasiada agua. Tosí repetidamente. A unos metros estaba mi excarcelación. Respiraba, pero hasta eso era un calvario. Seguí y seguí por varios minutos. Mis brazos se entumecieron y, justo cuando estuvieron a punto de paralizarse, alcancé la orilla de la barca. Posé una mano en ella y una palma helada envolvió la mía, subiéndome. Era él, Miguel. Jamás me percaté de cómo o cuándo había llegado ahí antes que yo. Tiritaba de frío, ya que era diciembre y el clima descendía unos cuantos grados, sobre todo en medio de la nada. Miguel me cubrió con una toalla. He llegado. Déjame ir, el aire me faltaba. Todo se había tornado gris. La visión se me entubó y volví a caer rendida. Capítulo 7. Cuando recuperé la consciencia, me encontraba otra vez en la habitación del castillo. Estaba recostada en la cama, con vendajes en las piernas y comida recién hecha posada en la mesita de té. En el momento en que me di cuenta de lo ilusa que había sido al pensar que aquel demonio me dejaría ir, lloré. Lloré como jamás había llorado en la vida. Como una niña pequeña que desconoce lo que le perturba, pero que sabe con certeza que está perdida. Así me encontraba, sumamente perdida, destrozada, incapaz de controlar mi presente, por tanto, incapaz de todo. Por primera vez, comprendí que no iba a ver a mi familia de nuevo, al menos no como la persona que solía ser. Esa chica murió entre el oleaje y la impotencia, devorada por la egolatría de un inmortal que tomó como suyo algo que no le pertenecía, un ave que volaba entre las nubes y que, de pronto, se vio encerrada en jaula de hierro con espinas. ¿Cómo puede un alma mortal adecuarse a la perdición, a la certeza del padecimiento? ¿Cómo seguir cuando ya no queda esperanza? Y aunque la hubiera, ¿cómo retomar el hilo de una vida pasada al superar tanto y quedarse sin nada? Respuesta sencilla: no se puede. Se comienza de cero o se muere. Entendía que se refería Miguel con la repetición de aquella palabra tan llena de significado. Morir. Las lágrimas cubrían mis pupilas como una cortina de agua pesada. Por un instante creí que la bruja iría a buscarme para otra estúpida prueba que no soportaría, pero nadie me molestó. El amanecer de un cuarto día se acomodó entre los resquicios de la ventana y no me paré de la cama. Dormía y despertaba para volver a quebrarme en lágrimas. El sonido inclemente de mi estómago me despertó. Como siempre, era de noche. Lo tomé como una metáfora del universo que me decía: la luz se te negará después de este calvario. Pensé en Miguel y en su belleza, en su perfección que escondía tanto sadismo, y pese a todo lo que me había hecho, extrañé no haberle visto. Una bandeja nueva de comida había sido posada en la mesita de té. La miré un instante y la dejé ahí. Estaba demasiado enojada, triste y desolada como para comer, aunque el hambre me trastornara. La señora Aguilar interrumpió mis pensamientos al golpear la puerta. No quise decirle que pasara, así que después de 3 toques, entró. Sus pupilas denotaban una profunda pena que me corroyó las entrañas. La odiaba. La detestaba de manera oficial. ¿Qué diablos quieres?, exclamé. Ella ladeó un poco la cabeza y respondió: el amo la espera. No iré. Lo lamento, señorita. Preciso llevarla ante su presencia. Está afuera, en un paraje que se encuentra detrás de la casa, a unos pocos metros. Vístase, yo le arreglaré el cabello. No me vas a tocar ni un solo pelo, maldita bruja. Grité alejándome de ella cual bestia sin domar. La señora se aproximó y le rasguñé el rostro. Me atrapó entre sus fuertes brazos y yo me sacudí con violencia para zafarme. Claro que soportaría mis embates. Estaba acostumbrada a servir a un vampiro, por Dios santo. Y yo era nada más que una chiquilla a comparación. Logró hacer que me detuviera después de unos minutos de lucha. He tratado con Miguel y su ira desde que era un bambino, querida mía, susurró a mi oído. Le seis nacer, crecer y convertirse en lo que es ahora, y no me he apartado de él. Mientras me lo permita, continuaré aquí. Créeme, no eres rival para mí. Para y déjame ayudarte a vestir. Me inmovilicé. Sabía muy poco o casi nada de la historia del vampiro. Sin embargo, me quedaba claro que era un sempiterno bastante anciano. Debía haber nacido en el siglo X o algo parecido. Entonces, ella, la mujer, era también vampira. No,
ella podía salir al sol y, por sus desapariciones matutinas, consideraba que Miguel no. ¿Qué eres tú? Volteé para darle la cara sin un atisbo de miedo. Ya había aprendido que aquí debía hacer las preguntas directamente, cero rodeos. Si accedes a sentarte, me atreveré a contarte. La señora Aguilar colocó sus brazos a los costados y me invitó a tomar asiento en el mueble. De acuerdo. La mujer dejó ir un largo suspiro y se remontó al inicio de todo. Tal vez hayas escuchado algo de esto en los libros de historia, aunque te aseguro que nada fue como vivirlo, estar ahí y sentir el terrible hedor de la muerte, la verdadera muerte, la muerte negra. Entre los años de 1347 y 1353, hubo un brote de lo que se conoce como peste. Más de 25 millones de personas murieron solo en Europa debido a la bacteria Yersinia pestis, pero sabemos que la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, y luego llegó hasta nosotros a través de las rutas comerciales, donde todo se movía. Micael hubiera sido uno de esos 25 millones, una estadística más que se pierde con los siglos, si yo no le hubiera rescatado. ¿Qué eres? Repetí, ahora con más ansias que enojo. Soy una elfa. ¿Qué? Grité sin querer. Así que el relato que me había contado Miguel sobre el comienzo de los tiempos y la humanidad, era real. Sorprendente. Necesitaba saber más. Me acerqué a la mujer sin dejar mi asiento. Vaya. Según la mitología, los elfos son seres muy hermosos y no se ofenda, pero a mi parecer luce más como una bruja. Tomé la copa de vino que tenía a mi costado y di un sorbo. No era fanática de la bebida. No obstante, este descubrimiento ameritaba un buen brindis. Ja ja ja. Rió con potencia la robusta mujer. Mi aspecto externo no tiene nada que ver con el interno. Se supone que ustedes son como ángeles. Los elfos, quiero decir. No deberían estar ahí arriba. Señalé con el dedo. Hacía unos minutos todo era desolación. Ahora hablaba como si nada me estuviera ocurriendo. Debía ser más prudente, dejarla contarme y ya. Todo esto podía ser usado en mi contra después. Así es. Verás. Con el paso de los años, los hijos de Padre Elfo, el desterrado, crecieron y se multiplicaron, destruyendo en buena parte el mundo que se les había dado como nuevo hogar. El creador de todo, el Dios, como ustedes le llaman, envió a un milenio de nosotros para servir de guía, tanto a humanos como a vampiros. Es algo muy largo de contar. Anduve por la tierra durante siglos tratando de hallar un alma que valiera la pena rescatar de toda la locura que se desataba, guerras, hambrunas, más guerras y desastres naturales causados por descuidos. Me dolía el corazón mirar todo y contribuir tan poco. Por lo que, cuando la peste brotó, me dediqué a ser enfermera en un hospital en Florencia. Ahí le conocí. Nació el 7 de febrero de 1349, una semana antes de que su madre se contagiara de la muerte negra y pereciera. Nadie podía cuidarlo. Iría a parar a alguna casa hogar, maltrecha y mucho más peligrosa que el mismo hospital. Le rescaté y le llevé a vivir conmigo. Creció como mi hijo. ¿Y se atreve a tratarte como a una sirvienta? Cuestioné indignada. Hijo de puta. ¿Pero qué me pasaba? La estaba defendiendo ahora. Dios. Yo vivo para dar. Él no deseaba que esto fuera una relación de sumisión de mi parte. Le expliqué los deberes de un elfo y no tuvo más remedio que permitirme comprometerme con él. Es una clase de compromiso que va más allá de la mansedumbre y el servilismo. Mi existencia está ligada a su bienestar. Un ente bueno no puede estar al servicio de la maldad, musité a punto de soltar de nuevo el llanto. Tragué saliva ruidosamente y le permití proseguir. Micael es el vampiro más bueno que he conocido, tomando la bondad como el ser bueno para algo. Él era un buen ser humano, un buen hijo y un buen joven. Ahora es un buen vampiro. Ese es el concepto de la bondad según una de mis autoras humanas favoritas. Pero los humanos, en particular los hijos de Caín, no entienden que lo es, solo es. Buscan clasificar todo como si eso fuera a darles una respuesta concreta, y cuando tienen una respuesta concreta enfrente, continúan cuestionando. Nunca había conocido criaturas tan complicadas como ustedes, y eso que he vivido trillones de años. Si piensas que lo que yo tenía en Mahual era complicado, eso prueba que no entiendes nada de este mundo. Me limpié la lágrima que había descendido por mi mejilla. Eso no está en mí juzgarlo,
Se levantó para acomodar mis ropas en la cama. Eso era todo. No, debía terminar su historia. ¿Cómo fue convertido Miguel en vampiro? Sondeé muy a pesar de mi prudencia. Yo sabía de la existencia de un hermano vampiro en Florencia. Mantenía contacto con él y le ayudaba a buscar hijos de Caín para exterminarlos. Antes de que sueltes el rigor de tu rudeza sobre mí a este respecto, debes saber que los descendientes de Caín no son los mismos humanos que fueron procreados por Adán, Eva y Abel. Tú vienes de la línea directa de Abel, la más pura. Pero Micael era descendiente de Caín. El hermano vampiro al que conocía se enteró de esto y no creyó que pudiera haber una excepción a la regla. Supuso que Micael sería tan despiadado como todos sus parientes y antepasados, por lo que quiso deshacerse de él. Pero cuando sus dientes afilados se propusieron encarnarse en su cuello durante la revuelta de los Ciompi en 1378, yo me interpuse. Beber sangre de elfo es un crimen que se castiga con la muerte, ¿sabías? No, jamás lo hubiera imaginado. Aunque tampoco me hubiera imaginado nada de esto hace 5 días. El vampiro se separó de mí demasiado tarde. Había tomado demasiada sangre y debía compensarlo regalando una vida eterna al Creador, una vida que pudiera pagar su delito. De lo contrario, fallecería en minutos. Tomé la mano de Micael y exigí que le transformara en descendiente de Lilith para enmendar cualquier falta que Caín hubiera cometido. No merecía la muerte, no él. Yo le instruí en la vida. ¿A esto le llamas vida? Le señalé mis heridas vendadas. Buen trabajo, no quise escuchar más del asunto y me puse de pie para bañarme, más confundida que nunca. En varias ocasiones trastabillé por la debilidad. Me ardían músculos en el cuerpo que jamás hubiera conocido de otra forma. Estaba endeble y a punto de la agonía. Me negué a comer. Había bajado algunos kilos y mi rostro era un marco perfecto de la demacración. Tomé el vestido blanco de gasa casi transparente para ponérmelo. Acariciaba mi piel con tanto cariño que me causaba alivio. Esto terminará pronto y entenderás quién es Micael y la razón por la cual estás aquí. No existe vida fuera del todo, ni movimiento que no influya en él. Un viejo dicho de las verdaderas brujas que habitan este mundo, aquellas que practican la magia del esense. La esencia. Ya habrá tiempo para que sepas de ellas en la noche correcta. Aquella frase hizo que lo que me quedaba de vigor, me moviera. La agradecía sintiendo. Fuera como fuese, deseaba acabar con esta tortura. ¿Qué más daba el resultado? Para entonces, mi padre y mi hermana ya estarían padeciendo mi fallecimiento. Lo único que quería era saberles salvos. Capítulo 8. Llegué a un sitio celestial. Una pequeña cascada que caía despreocupada bajo la luz de la luna llena. El cielo por fin dejaba ver sus hermosas estrellas, aunque ya no podía apreciarlas como antes porque mis ojos parecían forasteros en un paraje imprevisto. Una vez enfoqué la mirada en el rellano no tan alejado de donde me encontraba parada, me di cuenta de que un banquete estaba servido en una larga mesa de madera fina con mantel blanco encima. Las aletas de mi nariz se abrían al compás de mi respiración y mi estómago lanzó un rugido, quejándose de mi falta de cuidado al no alimentarle. Ignoré todo esto porque noté algo que no iba en la imagen que contemplaba, como si viera una pintura inusualmente brillante en algún museo grande y poco iluminado. Quise creer que no era posible. Que aquello era un engaño más de mi subconsciente harto del calvario, pero no. Estaban ahí y respiraban. Su pecho se henchía levemente y sus hombros se elevaban de forma casi imperceptible. Se trataba de unos 10 inmortales vestidos con ropas diversas y de distintas épocas, todos eran extranjeros. Rubios como Miguel y de pupilas penetrantes, azules y rojas. La señora Aguilar también mencionó algo sobre las distinciones entre los vampiros. Dado que Miguel había sido el primer y único hijo de Caín en ser convertido, tenía las pupilas en un extraño y fiero tono adiamantado, grisáceo. Los hijos de Adán y Eva que eran transformados llevaban orgullosamente las pupilas azules, y los hijos de Lilith, los verdaderos vampiros de nacimiento, portaban el escarlata fulgurante y malicioso, a pesar de ser menos salvajes. Cada uno de ellos tenía clavadas sus garras largas en los hombros de unos pequeños de no menos más de 10 años. Los niños, varones, se encontraban en condiciones famélicas. Los huesos de sus rostros se dejaban ver por debajo de su piel amoratada, maltratada y seca. Eran hijos de pescadores humildes, de eso podía rendir cuenta. La escena completa pasaba por mi mente cual cuento prolongado de horror, y temblé.
Mi mano tambaleante se dirigió con trabajo a mi boca partida por haber tragado tanta agua la noche anterior. Los dientes comenzaron a castañearme y las lágrimas a bañar mis mejillas sin consuelo. Un mar de emociones me sobrecogía y venía desde muy dentro. No podía controlarlo. Tragué saliva y trabé la quijada para detener el temblor, de poco sirvió. Los inmortales sonreían con febril encanto y lujuria. ¿Qué harían con los chiquillos? Me pregunté y no estaba segura de desear conocer la réplica. Uno de ellos, el sempiterno más alto e intimidante de todos, mostró su dentadura de un blanco impecable y el miedo suplantó a cualquier otro sentir por un momento. Tal vez, por primera vez de forma real, temía por alguien más que no estuviera ligado a mí en absoluto, temía por esas criaturas carentes de malicia. Quise gritar, arremeter contra los bastardos, pero me mantuve petrificada en mi sitio. De entre las abundantes flores caribeñas acomodadas casi mágicamente en perfecto orden de los colores del arco iris, salió Miguel. Lucía como una revelación que me apeteció besar y abrazar, cual ángel caído de magnificencia desproporcionada, vestido todo de blanco. Su rostro pálido desprendía un levísimo destello de luz, tan hermoso que hipnotizaba. Solo al verle y darme cuenta de la magnitud de su poder, bajé las manos y las coloqué a los costados. Mis cabellos rizados, más largos de lo que recordaba, se mecieron con la brisa, acariciándome las mejillas. Miguel me observó detenidamente, acercándose. Di un paso atrás por precaución y él dibujó un malestar desconocido para mí en las facciones. Era tristeza, ¿acaso? Y no hablaba de la tristeza de cualquier ser humano que puede pasar luego de unas semanas, meses o años, cuando el tiempo cura todo. Este era un padecer distinto, más arraigado y profundo. Algo que solamente un poseso del tiempo eterno podría concebir. Me conecté con su pesar, poniéndolo por encima del mío, a pesar de no tener idea de por qué lo hacía. Aproxímate, Ana, dijo en tono bajo e inseguro. Jamás le había escuchado hablar con mesura. Estás muy herida, frunció el ceño y pareció todavía más turbado. No podías esperar menos después de lo que me hiciste pasar, espeté volviendo la vista a los niños y a sus amigos los inmortales. Lo lamento, dejó escapar un bufido. Dudo que lo hagas. Dudo que hayas lamentado algo en tu vida o muerte, como quieras llamarle. Los vampiros comenzaron a susurrar palabras entre ellos. Estaban indignados por mi abierto reclamo. Escuché a uno decirme insolente. Mi pregunta quedaba respondida, todos los vampiros eran unos snobs, ególatras y bastardos. El momento no había llegado para que partieras, susurró, ahora un tanto irritado. No podía distinguir si el enojo era en mi contra o en contra de sus amigos. Me mentiste, maldito. ¿Cómo puedes pretender que continúe con esto? Exclamé saliendo de mi aparente letargo. El asombro entre los inmortales se hizo más sonoro y visible. Micael. Dijo el más alto con una voz tan ronca que retumbó en mi pecho. Parecía que el mismísimo diablo había subido de los infiernos para sacudir la tierra con su eco. Permitirás que una blasfema humana se dirija a ti con tal falta de decoro. No es de tu incumbencia, Emmanuel, siseó todopoderoso Miguel, callándole inmediatamente. Me pregunté por qué le obedecían cuando él era un descendiente de Caín que ellos detestaban. Tal vez no había comprendido bien la historia. Ana, murmuró y percibí su mirada escudriñando mi faz. Ana, solo un poco más y terminaremos. Lo juro. ¿Qué demonios me podrías quitar que no haya perdido ya? La dignidad. Inquirí con los ojos enrojecidos. Debo recordarte a tu padre y hermana. Claro que no. Pienso en ellos todo el tiempo. Pero ¿de qué me sirve si probablemente nunca me dejes salir de aquí y ellos morirán por el tormento? No, Miguel, ni eso es importante ya. He perdido la fe, agaché la vista, avergonzada. Incluso esos pequeños seguían esperando una salvación que tal vez nunca llegaría. ¿Quieres decir que, si el destino de estos chiquillos estuviera en tus manos, te darías por vencida antes de pelear? Señaló a los niños y estos abrieron los ojos como platos. ¿Qué? Lo que has escuchado. Uno de los pequeños no soportó más y gritó. Más bien fue un aullido desesperado cargado de angustia. El vampiro que le guardaba lo tomó del brazo en menos tiempo de lo que dura una exhalación, incrustándole la dentadura para drenarle la sangre. No. No. Chillé de espanto, tratando de correr para auxiliarle,
pero Miguel lo impidió aprisionándome entre sus brazos. Solo tú puedes salvarle. A él y a todos. ¿Cómo? Dime cómo. Entregando tu vida a cambio, susurró sin perder la ecuanimidad. Me mareé. Sí, había escuchado bien. Era preciso que diera mi vida si deseaba mantener con vida a los niños. Miles de cosas pasaron por mi mente en unos instantes, las palabras de mi padre la última mañana que le había visto, cuando me dijo que me amaba en la orilla de la cama y me besó tiernamente la frente, mi hermanita Karen sonriéndome a pesar de que el hambre le fuera insoportable, siempre poniendo su mejor cara ante la adversidad, valiente y sensata. Imaginé a los demás pescadores, amigos de papá, y pensé en su punzante dolor al no tener idea de dónde estaban sus críos. Recordé la escuela, mis amigas, el hotel y su majestuosidad mesurada, las noches de mahual, los interminables días de verano en la barcaza de papá, acompañados del oleaje y la brisa. Un pasado que se esfumaba, llevándose consigo lo que conocía y lo que adoraba. El presente pintaba bastante mal y el futuro ya no existiría. Era verdad, por mi parte no había más que perder, aunque sí mucho que rescatar si me ofrecía de corazón, esa era la única luz que se encendía para mí. La decisión fue tomada automáticamente. Respiré profundo y dije con voz firme. Ellos. ¿Estás segura? Inquirió Miguel sin dar total crédito a mis palabras. Sí. Ellos. Al notar que el vampiro no soltaba al muchachito, me descontrolé. Suéltalo ya. El chico está muriendo, clamé estallando en un chispazo de ira. Suéltalo, maldito. Miguel asintió y el sempiterno liberó al pequeño. Un hilillo de sangre le dividía de su cuerpo, desanimado al principio, y pensé que ya era demasiado tarde. Le di la cara a mi captor, logrando liberar un brazo para arañarle la mejilla desde el comienzo del ojo hasta la quijada, observando cómo a los pocos minutos se le cerraba la profunda herida por arte de magia, lo cual despertó mi furor. Te odio, te detesto. Me tomó de la mandíbula, intentando hacer que le mirara fijo. Luché en su contra, aunque era imposible medir nuestras fuerzas equitativamente, pero Miguel no me sometía con todo su poder. Parecía intentar hacerme entrar en razón. Caí al suelo y puse todo mi empeño en conseguir que me dejara. Él se montó a horcajas sobre mí. Los presentes no se meterían entre nosotros a pesar de su clara reacción adversa, gruñían para amedrentarme como lobos en cacería. Corran. Les grité a los niños para que escaparan ya que no habían manos que les sujetaran. La mitad de ellos se fue sin mirar atrás, incluyendo al que el vampiro atacó, pero la otra mitad se dirigió primero a la mesa donde se exhibía el banquete para tomar unas piezas de pan y algunas frutas. Se llenaron los bolsillos rotos con los restos que caían al suelo y, habiendo terminado, huyeron despavoridos. Entonces me di cuenta de lo que la hambruna podía causar en la psique humana, llevarnos en contra de nuestro instinto de supervivencia primordial, paradójicamente hablando de que la búsqueda de alimento está ligada a sobrevivir. Me alegré de saber que ya estaban a salvo y cedí a Miguel control de mi anatomía, aflojando los músculos, respirando regularmente por primera vez desde que pisé la isla. La frialdad de su piel me brindó un confort inesperado y mis lágrimas frenaron su descenso de a poco. Calma, Ana, murmuró acariciando mi cabello. Jadeé exhausta y lista para lo que sucediera. El alma me decía que ya era libre de alguna forma que desconocía. Y fue cuando pude ver con claridad que lo que ya no tenía era lo que me había movido toda mi existencia. El miedo. Se desvaneció con la última sombra de aquellos infantes. Era libre, verdaderamente libre. La misericordia es algo que se te da muy bien, murmuró Miguel esbozando una sonrisa deslumbrante. Mátame de una vez, susurré mirando las estrellas. Maestro, ya es tiempo de cosechar los frutos de lo sembrado. Lo sé, respondió mi captor sin inflexión en la voz. Se puso de pie, cargándome entre sus brazos. Mis manos caían a mis costados despreocupadas. Venga, ya era hora. Me dije subconscientemente, llena de paz. Los vampiros se aproximaron hasta donde estábamos, formando un círculo alrededor de nosotros. Todo lo demás se cubrió de un manto de silencio. El no muerto que lucía más jovial sacó una navaja de plata de su bolsillo delantero. Percibí la hoja fría paseando por mis mejillas, cuello, clavícula y finalmente se detuvo entre mis senos, rasgando un poco la tela que a duras penas me cubría. Inhalé profundamente, lo que causó que mis pezones se erizaran y mi pecho se hinchiera.
Miré a Miguel y, entre las aguas pacíficas por las que navegaba, me seis en la necesidad de despedirme de él. Adiós, mi carcelero eterno, subí una palma para acariciarle el bello rostro. La piel que le cubría era tan fría como el hielo, pero tan suave como el terciopelo. No contuve más las ganas de hacer lo que no me atrevía a llevar a cabo antes. Me levanté un poco, solo lo suficiente como para recorrer la mitad del camino hacia sus rosados labios. Miguel suavizó los gestos y descubrí la humanidad en ellos. Nuestras bocas se encontraron, perdiéndose en un largo y profundo beso que me elevó hasta el límite de mis cabales. Me separé bruscamente, descubriéndome la vereda entre mis senos para que el puñal descansara ahí para siempre. El vampiro joven estiró la mano, empuñando la navaja. Cerré los ojos. Capítulo 9. Nada había ocurrido. Me aventuré a despejar mis pupilas y me percaté que la navaja había sido clavada en la mano del inmortal, de la cual empezaron a emanar grandes cantidades de sangre. Solo unas gotas me bañaron. Como jefe del aquelarre del norte, doy mi consentimiento, maestro. ¿Qué estaba pasando? El vampiro que se suponía me iba a arrebatar la vida me estaba perdonando. ¿Daba su consentimiento de qué? Gracias, Isaí, susurró mi captor con alivio. Los demás vampiros repitieron el mismo proceso, uno a uno, hasta que los dos últimos quedaron de pie. Me miraban como estatuas impávidas y carentes de color. Eran sumamente llamativos y ostentaban joyas vistosas. Príncipes descendientes de los linajes de Lilith y Adán y Eva, ¿cuál es su veredicto? Cuestionó Miguel agachando un poco el rostro en son de reverencia. Ambos vampiros se miraron con complicidad y me atrevía a decir que con diversión, y soltaron. Damos nuestra aprobación, hijo de Caín. No nos perderemos detalle para saber cómo evoluciona esto. Es una mortal digna, pero podrás controlarla. Lo dudo mucho, Miguel frunció los labios. Entonces, esto será muy divertido. Nada me brindaría más placer que verte derrotado por tu progenie, mofo maquiavélico el que me había llamado insolente minutos antes. Aquel de la voz de eco diabólico a quien a duras penas reconocí de cerca hasta que habló. Lo mismo opino, Emmanuel, replicó mi captor arrogantemente. Que comience tu perdición. Exclamaron desapareciendo en un parpadeo hacia la oscuridad. Estaba perpleja. No comprendía absolutamente nada y me encontraba bañada en sangre ajena que parecía haber aliviado todas mis heridas. Miguel me colocó con un gesto gentil sobre el suelo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué fue todo eso? Murmuré con un hilo de voz mientras el líquido vital seguía descendiendo por mis curvas. Mi vientre se contrajo al notar que unas cuantas gotas acariciaban mi sexo. No llevaba ropa interior alguna y no había sido verdaderamente consciente de ello hasta ese instante. Has superado todas las pruebas. Estás lista para resolver por ti misma lo que deseas de nosotros. Negué con la cabeza, juntando las piernas tímidamente para frenar el dulce calvario. Suspiré, armándome de valor, y continué. Sigo sin entender. ¿No vas a matarme? No. Ahora a ti te toca echar las suertes. Soy completamente tuyo. El sonido de la cascada me arrulló momentáneamente, pero no tenía sueño. Estaba demasiado excitada para pensar en algo tan trivial como dormir. El aroma metálico de la sangre, en lugar de desagradarme, me causaba una sensación de bienestar inconcebible. Miguel se hincó ante mí, acariciando mis piernas en el camino con sumo cuidado. No ayudaba a mitigar mis niveles de libido. Me entregó una estaca de madera que había guardado a sus espaldas y se abrió la camisa, revelando su fornido pecho celestial. Yo sabía que el artefacto le acabaría de una vez y para siempre. Tenía la certeza de ello. Deseaba que lo matara. Y lo más importante, era capaz de quitarle la vida. Presioné la estaca entre las manos, y por un solitario segundo, quise enterrársela. La tomé con fuerza, apretándola en los dedos, sintiendo su dureza. El vampiro al que llegué a detestar me brindaba su inmortalidad en charola de plata como alguna vez lo había hecho antes con la comida. Sus pupilas atraparon las mías. No hubo necesidad de hablar. No lo haría. Algo muy profundamente enraizado me lo impedía. Solté la estaca y me hinqué para enfrentarle. ¿Quieres morir? ¿Es eso? Pregunté con demasiada dulzura. No me reconocí. Sin embargo, notaba que era algo que me salía del corazón y ya no dejaría de seguirle.
Tuve que encontrarme en el borde del abismo de la muerte para reconocer que la verdadera vitalidad residía en el alma. Que el cuerpo solamente la envolvía y que lo que pasara con él era un regalo divino de por sí, viniera disfrazado de la forma que viniera. Lo aceptaba. Era extraordinario. Miguel era un ser con alma, pese a todo lo que creí con anterioridad. Podía verla en esos momentos, destellando en sus pupilas de diamante, afiladas y preciosas. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mis manos acariciaron su cuadrado mentón. La frágil tela que llevaba puesta se pegaba a mi anatomía y me di cuenta de que mi respiración se había sincronizado perfectamente con la de Miguel. La quiero a usted, señorita. Creí que resultaba obvio, respondió como si en verdad hubiese sido tan evidente su modo de proceder. La amo. La amé desde el primer instante que la 6, observando la luna desde el muelle de Maual. Bueno, debo confesar que ocurrió mucho antes de eso, cuando nació semejante a mí. Mis ojos se abrieron involuntariamente. Semejante a ti. Hija de Caín. Sentí que el corazón se me quiso salir del pecho. Hija de Caín. Pero eso no puede ser. Los hijos de Caín son perversos. Además, la señora Aguilar me dijo que... Mentiras, interrumpió. Un truco para conseguir lo que necesitaba, toda su atención. Guardé silencio, evaluando detenidamente sus palabras desde que le conocí. Mentiras sobre mentiras. Importaba mucho ahora que le tenía rendido ante mí. Cambiaría de parecer y le asesinaría. La respuesta seguía siendo no. Lamento el inconveniente, prosiguió avergonzado. No obstante, lo que he dicho es cierto. Le amo. Deseo que se una conmigo en la vida más allá del tiempo. Quiero que sea mi pareja por el resto de mis días. Tenía que someterle a todas las pruebas para saber si estaba hecha para esto o no. No todos son capaces de existir eternamente. Lo lamento. Realmente me congoja. No podía dejarte ir. Estamos enlazados en un sitio mucho más perpetuo que este mundo perecedero. Si me da la oportunidad, se lo mostraré. Le entrego el poder de asesinarme, porque de no anhelar estar conmigo de la misma forma en que yo lo anhelo, será mejor morir. No podría seguir sin usted, mi princesa. Le escudriñé para exhibir algún dejo de engaño en sus facciones, pero todo parecía indicar que se había despojado de su fachada feroz, dando paso a algo sumamente divino y superior. Era vulnerable. ¿Por qué vinieron esos vampiros? Ellos también formaban parte de tu plan. Cuestioné, atenta a su réplica. Sí. Ellos conocían los detalles desde mucho antes de que llegara a Maual. Como bien te ha explicado Rose, levanté una ceja, quiero decir, la señora Aguilar, soy el único descendiente de Caín que ha sido convertido. Los aquelarres de sempiternos no querían permitirme crear a una acompañante hasta que no fuera la adecuada según las condiciones que me planteaban, fortaleza, perseverancia y misericordia para los suyos. Aunque creo que también disfrutaron de su estilo poco usual de desenvolverse. No les temió a pesar de comprender que probablemente no pasaría de esta noche. Claro que tuve terror. Sin embargo, ya no más. Solo queda un vacío sorprendentemente grato en mi interior que se ha empezado a llenar con enseñanzas universales que antes no entendía. En vaso vacío queda espacio para el mejor vino, dijo como hablando para sí. Cierto. Me levanté y tiré la estaca a la arenilla, acercándome a la laguna que quedaba debajo de la cascada. Necesitaba enjuagarme ya que el plasma seguía jugando con mis recovecos y no me permitía concentrarme en otra cosa que no fuese arrancarle la ropa a Miguel y dejar que me hiciera el amor. Mi padre decía que Dios estaba en el agua, susurré adentrándome a la laguna. Sentí muy claro cómo se desprendía de mí todo el líquido escarlata, abriéndose camino, manchando todo a su paso. Por cierto, dije sumergiéndome rápidamente, incorpórate ya. Nadie morirá hoy. Y llámame por mi nombre. Es una orden. Ana, asintió y sonrió. Nadé un rato. No me preocupaba en absoluto que él estuviera observándome atento desde la orilla, sentado en una roca. Seguía con la camisa abierta. Una vez que salí, húmeda, viva, plena y llena de un fuego muy potente, tanto como para incendiar la isla entera, decidí quitarme la ropa y permitirle contemplarme completa. Nada de tapujos, solo cuerpo y ser. El vampiro abrió los ojos como platos. Extendí de la mano para que la tomara. Ven a nadar conmigo.
Siente la vida que has perdido. Permítete vaciarte y llenarte de la esencia de Dios, requerí con compasión, ya no con odio. Comprendí lo que me había dicho. Él había perdido su mortalidad desde hacía demasiado tiempo y probablemente no conocía otra manera de actuar. Para su criterio, el calvario al que me había sujetado era correcto, porque de esta manera me haría recordar siempre que era valiente, fiera incluso, y que también era capaz de poner a los demás por encima de mis intereses. Pero más que eso, era capaz de sentir sin más temores. Nos bañamos en la laguna, nadando, disfrutando del viento helado. Salimos después de media hora. Miguel no se había quitado la ropa para nadar, así que, una vez pisando tierra firme, se desnudó por completo ante mí. La luz de la luna rebotó en su pálida y marmórea piel, reflejando destellos plateados. De nuevo, ahí estaba el ángel que me pasmaba. Era una bestia salvaje libertada de su prisión de control. Nos miramos por unos instantes y nos convertimos en uno. Le besé con pasión desmedida. Nuestras lenguas emanaron calor, humedad y fuego, entre el hielo que cubría su dermis, que se fundió en mis brasas. Me tomó por la parte baja de la espalda, permitiéndome percibir lo glorioso de su anatomía presionada en mi pelvis. Me impresionó su magnitud, ya que yo era virgen y jamás había visto o sentido nada parecido. Quise estallar en jadeos, pero me mordí el labio para impedirlo. Le deseaba más que a nada y lo aceptaba. Quería ser suya, al menos por ese momento. Sentí la fortaleza de su espalda debajo de las yemas de mis dedos mientras me deshacía de las gotas diminutas que tenían el descaro de acariciarle. Mis senos se irguieron ante él, ante su hombría. Él los tocó con extrema delicadeza, siguiendo en contorno de mis pezones con sus dedos, presionándolos suavemente hasta que no me contuve y jadeé de modo audible. Para este tipo de emociones no existía mesura, sino desproporción en todos los aspectos. Me levantó entre sus brazos sin frenar sus bríos ni separar los labios. Me llevó a un montículo donde había palmas distribuidas cubriendo la arena, a suerte de cama. Eres tan hermosa, susurró apartándome los cabellos que se me pegaban a los hombros, cuello y pecho. Sus ojos delataban su verdad. En realidad me amaba. Dios. Me amaba. Un vampiro me adoraba y se me daba íntegramente. ¿Cómo poder resistirlo? Sus labios dejaron los míos para besar mis pezones. Mi piel se erizó de manera permanente. Estaba conociendo puntos de mí que no sabía que existían. Puntos que él presionaba llenándome de deleite y vibraciones apasionadas. Me disfrutó toda. Descendió muy lento hacia mis terrenos inexplorados para dejar su huella, sin abandonar totalmente a mis senos que le extrañarían. Temblé de placer. Pasó por mi ombligo y se hundió en atenciones hacia él. Tu sabor es exquisito, mi Afrodita, mi en éxtasis. Te venero, te deseo enteramente. Dejé que un suspiro fuerte huyera de la prisión de mi aliento, arañándole, en lo que Miguel besaba con fervor absurdo mi entrepierna, absorbiendo la humectación que soltaba. Era tan nueva en esto que me anonadaba lo mucho que mis débiles sentidos humanos percibían. Me pregunté qué sería lo que él experimentaba y sus pupilas más blancuzcas sumadas a los colmillos visibles, me respondieron que no había experimentado nada como esto con anterioridad. También era una primera vez para Miguel en su tiempo ininterrumpible. No sé cómo decirlo, pero nos conectamos. Ambos sabíamos qué camino seguir. El vampiro pareció relamerse en lo que yo le apretaba la cabeza entre los muslos. Me abrió completa y exterminó lo que halló a su paso. Una sensación terminante arrasó con todo lo demás, concentrándose en un punto específico de mi vientre. Me calentó y sucumbió en un estallido justo cuando el inmortal presionó con sus dientes y lengua mi clítoris. Dios. Clamé. No tardé mucho en desvanecerme después de eso, pero Miguel no estaba dispuesto a ceder terreno habiendo conquistado tanto. Me levantó para clavarme en su boca otra vez, permitiéndome probar mi sapiencia. Me mordió el labio, succionando una pequeña gota de sangre que fluyó de él. Dame más, supliqué. Jamás había realmente suplicado por algo en mi vida, ni siquiera hacía unas horas que mi vida estaba en juego. Pero ahora era distinto. Quería estar a su merced. Quería todo lo que tenía para ofrecerme. Todo lo que poseo es tuyo. Todo lo que sientes es tuyo. Todo el planeta está a tus pies siempre que lo desees. Todo, Ana. Repite mi nombre, le besé el mentón,
recorriendo con la punta de mi lengua su contorno. Ana, mi Ana, siseó cual serpiente sometiendo a su presa. Era sublime. Me tomó de las piernas como pluma y se sentó, colocándome encima de él. Le rodeé con mis brazos sin permitirle separarse. Eres tan imponente, Miguel, susurré. Repite mi nombre, requirió insertando sus incisivos en la carne suave de mi seno, pero sin necesidad de succionar. Dejó que la sangre cayera en 2 hileras y las desapareció con sus besos vehementes. Miguel, Miguel. Ah, Miguel. Chillé. Sí, mi Ana, así. Siguió degustándome por un buen rato. Te ruego que me digas si te lastimo, pidió jadeando y tirando su dulce aliento de miel en mi rostro. Tomó entre la mano su prominente miembro para dirigirlo a su última morada. Lo haré, aunque dudo mucho que ahora algo me pudiera herir, gimoteé en agudo. Percibí un poco su inmensidad y grité. Era tremendo, exultante. Muy lentamente, rompiendo la barrera que le impedía en paso, entró íntegramente. ¡Agn! Grité, clavándole las uñas en la espalda, abriéndole heridas profundas que no tardarían en sanar. Si quieres, me detengo, dijo, aunque sus embistes continuaban pausados pero fluidos. No pares, supliqué. No pares nunca. Me hizo el amor suavemente. Entraba y salía con toda delicadeza de mí. Alguna vez soñé con esto, pero nunca, ni en mis más eróticos sueños en los que me despertaba mojada, imaginé tal éxtasis. Llevó su mano a mi entrepierna y movió sus dedos en círculos sobre mi clítoris en lo que se introducía. Una sensación de explosión me invadió. Mi vientre se contrajo de nuevo y más violentamente, aprisionándole, lo que me causó el desencadenar de otro orgasmo que se acompañó del suyo. Terminó dentro de mí, sellando para siempre nuestros destinos. Miguel cayó al piso y yo me desplomé encima de él, tan exhausta como nunca lo había estado. Yacimos abrazados en el montículo por varios minutos. Me besaba los ojos con devoción, las manos, la boca, me tocaba el cuerpo, perdiéndose en mí hasta el punto en que dejé de saber quién era uno separado del otro, pero sabíamos que no podía durar. Había que afrontar la realidad. Le noté entristecido, muy entristecido, por lo que decidí romper el encanto y hablar. 1 centavo por tus pensamientos, susurré, tierna. Titubeó un instante. Todo ese lado del vampiro era algo desconocido para mí. No estaba segura de si se comportaba así para probarme, aunque algo me decía que ahora no era capaz de nada por el estilo. Es hora de que partas, ya no eres mi prisionera, me besó en la mejilla con devastadora dulzura. ¿Cómo? Pregunté sin dar crédito a lo que oía. Después de lo que me has dado, no puedo retenerte a la fuerza, sus pupilas delataban la desazón en sus palabras. Era un crío suplicando clemencia. Los sirvientes han preparado todo para tu partida. El barco te está esperando. Tu padre y tu hermana podrán verte de nuevo y recuperarás la vida que tanto amas. Superaste las pruebas. Eres libre. Dijiste que eran 5 pruebas y únicamente me hiciste pasar por 3. El que me hicieras el amor era otra. Indagué, levantando mi dorso para mirarlo bien. No. Hemos dejado de probar. Es hora de que te marches con los tuyos, respondió con claro dolor marcado en las facciones. Pero. Mereces la humanidad más que nadie en el mundo. Eres un ser maravilloso que debe vivir. No puedo arrebatar tu luz que es más brillante e intensa que nunca, y antes de que se extinga por completo, prefiero verte partir. Me incorporé desconcertada. Tomé mis ropas húmedas y me las puse. Miguel siguió mis movimientos, pero solo se colocó los pantalones. ¿En verdad me dejarás ir así como así? Pregunté enérgicamente. No puedo retenerte, respondió con la cabeza gacha. ¿Y qué hay de los jefes vampiros? Sonrió pero la risa no le llegó a las pupilas. Tendrán que lidiar una eternidad con un vampiro solitario y amargado como yo. Para protegerte les diré que te he quitado los recuerdos. ¿Puedes hacer eso? Sondeé inocente. Por supuesto. O sea que, pudiendo intervenir con mi voluntad, elegiste que yo tomara las decisiones. Sí, con la ayuda de una coacción ruin. Utilicé a tu familia como arma en contra tuya. Nadie debería hacer eso. Estaba, podríamos decir que un tanto atormentado por la idea de que no te quedaras. Aunque, ahora que te he tenido por completo,
sé que debí confiar más en tu criterio que en el mío. Le tomé de la barbilla y la levanté, obligándole a mirarme a los ojos. ¿En verdad me dejarás ir? Cuestioné erguida y francamente molesta. Había pasado por tanto para que me soltara sin luchar. Cobarde. Sí, respondió decisivamente, colocándose las ropas. Es lo mejor para ti, Ana. Desapareció entre la neblina que comenzaba a descender por el sitio. Lo bueno es que ahora sí confías en mi criterio. Aullé enfurecida. Si eso era lo que deseaba no se lo negaría. No ahora, no nunca. Me había regalado una primera vez maravillosa que borró toda la angustia atravesada. Le concedería la soledad que tanto parecía necesitar. Caminé entre los matorrales de la isla. Ahora sabía que, si lo deseaba, podría irme y Miguel no me detendría. Me despedí de cada cosa que veía, de la arena tan irregularmente gruesa en comparación a la de la costa, de la señora Aguilar a la que, después de todo, extrañaría, ya que había sido lo más parecido a una madre que había tenido, de la isla, del oleaje vehemente, de la luz inusualmente intensa del astro nocturno y de su majestuosidad que me hizo cruzar por la peor de las pesadillas hasta hallar un sitio seguro en mí misma. De él, de Miguel, por siempre. Llegué a la costa donde el barco me estaba esperando. Había perdido mis zapatos, no recordaba si desde el inicio de la noche o durante el final. El castillo estaba detrás de mí. Volteé y le noté mirando a través la ventana. Era la hora de que él probara de qué estaba hecho. Si en verdad me amaba, me frenaría. De no hacerlo, sabría que nunca me había querido en realidad y podría rehacer mi vida lejos de Maual. Ya no era mi sitio. Ahora tenía el valor de viajar, de abrir las alas y descubrir nuevos horizontes en donde amanecer. Me subí al barco, auxiliada por sus sirvientes. Una vez estando en la cubierta, le miré fijamente a lo lejos. No se movía. Todo estaba perdido. El dolor subió por mi espina dorsal hasta mi corazón, donde se alojó indefinidamente. Volteé la espalda por fin, rogándole al capitán que partiéramos ya. Le amaba. Le amaba más de lo que me había permitido comprender. Todo estaba absolutamente perdonado. Lloré en silencio en lo que notaba el movimiento del barco al alejándose de la orilla. Mientras las velas se izaban, me dije a mí misma que agradecía lo que Miguel me había hecho, por más demencial que sonara. Contemplé el cielo casi apagado por el cercano amanecer. Sabía que él no podía salir a la luz del astro rey, así que le pedí a los entes universales, fueran elfos, ángeles, dioses o demonios, que Miguel fuera feliz. Bríndenle paz, amor y alegría. Yo no fui para él, pero alguien deberá llenar su vacío. Por favor, que sonría más. Tiene una bellísima sonrisa, me enjugué una lágrima, pasando el dorso de mi palma por mis pupilas. En pocos minutos, el barco ya seguía las olas. Todo estaba perdido. ¿O no? El capitán soltó un grito inesperado. Alguien se había metido en sí, en su voluntad. Se dirigió hacia mí y me rozó la barbilla. Micael. Pregunté. Mi nombre no había sonado tan hermoso en los labios de nadie, respondió el capitán poseído por mi vampiro. Miré a la costa y estaba parado ahí con unos jeans raídos y su camisa desabrochada al viento. Sus cabellos dorados volaban con la brisa salvaje y una mirada de esperanza resplandecía en sus pupilas. Una vez que llegamos, me bajé del barco como pude. Llegué hasta él más rápido de lo que pensé, percatándome que su hermoso navío llevaba mi nombre. Sonreí, mojada y satisfecha. Me tiré en sus brazos. Tal vez la cuarta y quinta prueba serán para mí, dijo seguro. Pensaba que si amaba algo era preciso dejarlo libre, pero me he dado cuenta de que si amas algo tan intensamente como yo te amo a ti, jamás podría soltarte sin luchar. No existe futuro fuera de ti, sentenció, besándome profundamente. Una vez que me separé de sus labios, llena de alegría y esplendor, le pregunté. ¿Qué fecha es hoy? 18 de diciembre, ¿por qué? Cuestionó curioso. Solamente quiero saber la fecha de mi muerte humana y de mi nacimiento a la siguiente vida. Hazme completamente tuya. Transfórmame en tu compañera eterna, quítame la vida que no era contigo y dame la vida que es de ti. Epílogo. Como les dije al principio de esta historia, sufría la nostalgia de la eternidad hasta que Miguel se unió a mis brazos bajo la luna negra y me besó, haciéndome saber que una infinitud de tiempo nunca sería suficiente a mi lado.
Le amaba y él me amaba. Volví a ver a mi padre y estuve con él al morir. Ambos le acompañamos en su último caminar por la vida terrenal. A mi hermana la observamos crecer, sana y salva, casarse, a pesar de que su esposo muriera un año después, y concebir un precioso chico al que nombró Ángel. Cuando fuera mayor le propondríamos convertirse en vampiro para perpetuar el linaje de la sangre nueva de Caín. Esta es nuestra era, la era en que nos tocará cuidar del equilibrio del mundo junto con las brujas del Essense y su lideresa Madison Alexander. Por supuesto que nuestras concepciones de la creación de las razas eran muy distintas, pero ¿quién poseía la verdad absoluta? Eso solo el Creador podría responderlo. Por el momento, me dedicaría a celebrar con mis seres amados el aniversario de mi muerte y mi verdadero nacimiento a la vida. Sobre la autora. Mi nombre es Mariela Villegas Rivero. Soy escritora mexicana. Nací el 29 de enero de 1983. Estudié licenciatura en lenguas modernas y ahora trabajo como maestra de una escuela secundaria en mi ciudad natal, Mérida, Yucatán. A diferencia de muchas autoras que he conocido, yo no empecé el trayecto a la palabra escrita devorando libros. Buscaba un lugar en el mundo, un propósito, y este apareció súbitamente a mis 26 años con mi primera historia, Luna Llena, una novela de romance paranormal basada en el libro Amanecer de la autora Stephenie Meyer. En estos años, me he dado a conocer alrededor del mundo a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación. Soy coeditora de la revista literaria Luz de Dos Lunas, junto con Andrea Cinco Luna. He sido entrevistada en los programas de radio por internet, Café entre libros y Conociendo a autores, de la Universal Radio, La Hora Romántica de Divinas Lectoras con Cecilia Pérez, y Revista Radio de las Artes, de Diana Ríos. Mi libro Mujer de Fuego de poemas fue homenajeado en febrero del 2015 en Alma en Radio, Argentina. Llevo hasta ahora, 2015, 21 libros en mi haber de distintos géneros. Gané el premio Tres Plumas del Rincón de la Novela Romántica de España a Mejor Novela Paranormal y Juvenil del 2014 con Noche de Brujas, volumen 1. Soy autodidacta y en mi opinión, cuando se tiene un sueño, no importa qué tan imposible parezca, se debe luchar por él, y a eso me aboco día con día. La inmortalidad se puede alcanzar mediante la trascendencia de nuestras ideas. También de Mariela Villegas, la saga Lunas Vampíricas, saga Noche de Brujas y Leyendas Prohibidas, romance paranormal, 50 suspiros y 3 pasiones, 50 suspiros y un encuentro con el pecado, antología mínima erótica, deseos indistintos y realidades fantásticas, libros de microcuentos y relatos cargados de sensualidad, Los hombres de mi vida, novela de romance contemporáneo, Hoy el aire huele a ti, romance erótico, y el libro de poemas y pensamientos, Mujer de Fuego. De venta en www.amazon.com y www.nuevaeditora digital. Para contactar a la autora. Facebook, Mariela Villegas R. Página oficial de la novela Alma Inmortal en Facebook, Alma Inmortal, Mariela Villegas R. Blog, http://www.lunasvampiricasmariela.blogspot.mx. Twitter, @marivilleri, Mariela VR Briter.